One Piece. El heredero del rayo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 211. La gran era de los piratas había alcanzado su glorioso apogeo. Sin Arthur bloqueando el camino en Reverse Mountain, innumerables monstruos de la generación más joven ahora estaban inundando el paraíso y el infierno de los piratas, Grand Line, cargando hacia la cima. A bordo del Thor, surcando el cielo, cruzaron la línea roja y entraron oficialmente al Nuevo Mundo. Sin embargo, Arthur no se detuvo. Ordenó a Vegapunk que volara hacia el mar central del Nuevo Mundo. El pobre San Juan Wolf, su cuerpo era simplemente demasiado masivo para que la mayoría de los barcos soportaran su peso, solo podía nadar a toda velocidad hacia abajo, persiguiendo al barco dorado mientras volaba y se detenía intermitentemente. Su velocidad de natación era realmente rápida, digna de su título. El acorazado colosal. Shiryu, Pizarro, Bindi World, Naguri, Vasco Shot y los demás estaban entrenando frenéticamente en la cubierta, con la esperanza de mejorar aún más para no ser un peso muerto en la marea de la nueva era. Arthur yacía en su sillón reclinable, bebiendo tranquilamente, leyendo la última edición del periódico y analizando en silencio los principales movimientos de los marines durante los últimos 2 días. En la posición del titular se marcó un título llamativo. En busca del linaje más malvado. ¿El hijo de Roger? El periódico analizó que Roger no pudo haber hecho nada durante su año y medio de desaparición. Debió haber dejado su linaje en algún lugar del mar, y el último lugar donde apareció antes de su captura fue el South Blue. Si el hijo de Roger, heredero de un linaje tan atrozmente malvado, existiera realmente, inevitablemente causaría graves daños al mar en el futuro. Siguiendo el principio de no escatimar esfuerzos, los marines enviaron tropas rápidamente a registrar todo el South Blue. El vicealmirante Garp, héroe marino y viejo rival y amigo de Roger, incluso se había ofrecido como voluntario para ser el comandante de la búsqueda. Garp, uno de los pocos verdaderos amigos que tenía Roger, se burló Arthur. Sabía exactamente lo que Garp hacía. No era más que creer que, aunque Roger era un criminal, su hijo era inocente. Junto con la última petición de Roger, quería protegerlo. Sin embargo, ¿qué tan grande era el South Blue? Su alcance era mucho mayor que todo el Grand Line. Encontrar a una mujer embarazada que había aparecido este año en una zona tan extensa era extremadamente difícil. Sin embargo, ¿cuántos inocentes resultarían perjudicados por la política del gobierno mundial de eliminar cualquier amenaza potencial? Nadie lo sabía. En cuanto apareciera alguna noticia negativa, se suprimiría por completo. Ocupaban la supremacía moral. Sin importar las atrocidades que cometieran, todo era por justicia. Bajo esta bandera, podían salirse con la suya. Por otro lado, si un pirata hacía lo mismo, su mala reputación se extendería al día siguiente, e incluso los adultos lo usarían para asustar a los niños. Era una cuestión de perspectiva. Un gran pirata carecía por completo de la supuesta justicia. Doflamingo dijo una vez. ¿Los piratas son malvados? ¿Los marines son la justicia? Estos conceptos se han reescrito tantas veces como se quiera. Los valores de los niños que no conocen la paz y los que no conocen la guerra son diferentes. Quienes están en la cima pueden reescribir el bien y el mal. Porque solo los de arriba son neutrales. ¿Ganará la justicia? Claro que sí. Porque solo los ganadores son la justicia. No había nada malo en esta afirmación. Los valores de un niño que no conoce la paz y de un niño que no conoce la guerra son completamente diferentes. Solo quienes están en la cima pueden definir qué es el bien, qué es el mal y qué es la justicia. Sin embargo, las opiniones de Arturo eran diferentes a las de ellos. Él creía que la justicia en la que creía era la justicia, no algo que el vencedor decía desde lo más alto. Confundir el bien con el mal, llamar caballo a un ciervo. Arthur siempre había desdeñado lo que decían los demás. Incluso si hacías una buena acción, pero yo insistía en que hacías una mala, ¿qué podías hacer al respecto? Una vez, Tsuru, la jefa de Estado Mayor del cuartel general de la Marina, quiso usar su fruta lava lavado para purificar sus malos pensamientos. Pero Arthur nunca creyó haber hecho nada malo. Todo lo que hacía era completamente correcto en su corazón. Puesto que era correcto, ¿de dónde vinieron los malos pensamientos?
Poder escapar de un asedio tan difícil, incluso con la ayuda, intencionada e involuntaria, de Garp, Porgas de Rouge no es una mujer cualquiera. Arthur lo pensó detenidamente y al instante sintió la naturaleza inusual de Porgas de Rouge. La fama de Roger se extendió por todo el mundo después de convertirse en el rey de los piratas, y solo entonces fue al South Blue y encontró a Rouge. Era imposible que Rouge no supiera quién era Roger. ¿Atreverse a tener un hijo con él en tales circunstancias? Esa fue la primera cosa inusual. O bien conocía y amaba a Roger, o bien, comprendía la misión que tenía que asumir. El otro punto era un poco más aterrador. Mientras se escondía de la persecución de los marines con Ace en su vientre, para no dejar que los marines investigadores dañaran el linaje del rey pirata, ella fue capaz de suprimir por la fuerza el nacimiento de Ace, llevándolo consigo durante 20 meses completos antes de dar a luz. Jamás se había oído algo así en el mar. Arthur leía a menudo periódicos y discos, y jamás había visto una situación semejante en ninguna noticia ni relato histórico. Pensándolo bien, solo podía atribuirlo a la naturaleza extraordinaria del enemigo natural de Dios, el clan D. Todos aquellos que tuvieran la inicial D en su nombre podían lograr cosas extraordinarias en cualquier aspecto, no era extraño que tuvieran habilidades inusuales. Después de leer la primera noticia, Arthur reflexionó un momento y luego miró la siguiente. Aunque este no era el titular, fue lo suficientemente explosivo, escrito por el propio Big News Morgans. Impactante. Las leyendas se desvanecen, piratas de Big Mom contra piratas de las bestias, la lucha por la supremacía del Nuevo Mundo se intensifica. La noticia se centró en describir cómo, después de la ejecución de Roger y la captura del León de Oro, estas dos tripulaciones piratas habían comenzado a enfrentarse por los enormes territorios vacantes. Ya habían chocado varias veces, peleando casi a diario. La situación era extremadamente intensa. Y los piratas de Barba Blanca, que de alguna manera habían ingresado a la isla Gyojin desde el Cinturón de la Calma y habían regresado al Nuevo Mundo, estaban sentados en la montaña y observaban a los tigres pelear, sin mostrar intención de interferir. HMPH, Arthur se burló con desprecio. Los territorios que dejaron las dos leyendas eran simplemente demasiado extensos para ser devorados en poco tiempo. Incluso si se tragaran este enorme pastel, no tendrían fuerzas suficientes para defenderlo, y les sería arrebatado. Sin embargo, los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias parecen no haber considerado nunca este punto y se enfrentan constantemente a fricciones en las fronteras. En opinión de Arthur, no importaba si estas dos facciones se apropiaban de los territorios. En el peor de los casos, lideraría a los piratas del dios del trueno a la batalla y se los arrebataría todo. En este mundo donde el poder militar individual y grupal reinaba supremo, ¿había una mejor manera de resolver los problemas que con los puños? La respuesta era no. Hicieras lo que hicieras, tenías que usar los puños para decidir. Los territorios de Roger y del León Dorado, tomaré al menos la mitad, se dijo Arturo, con los ojos entrecerrados y un tono incomparablemente tiránico. Arthur extendió su mano, haciendo un movimiento de agarre hacia el horizonte, luego cerró lentamente su puño, como si todo el Nuevo Mundo estuviera en su mano. Un rayo de color púrpura intenso saltó en su mano, exudando un poder supresor pero feroz que era absolutamente aterrador. Barararara. Capitán Arthur, por fin empezamos la lucha por la supremacía. Me estaba impacientando. Murufufufu, exigiendo la mitad desde el principio. El capitán es tan dominante. Cualquiera que se interponga en nuestro camino, lo matamos a todos. Todo tipo de risas extrañas resonaron por todo el Tor. Saqueo, incendio provocado y toma de territorio. Estas eran las leyes del Nuevo Mundo, cosas que todo pirata debía hacer. Cuando llegue el momento de que todos ustedes se enfrenten a esa cerda de Big Mom y a ese perro rabioso de Kaido, no se atrevan a dejar que sus subordinados los maten, no puedo permitirme la vergüenza, dijo Arthur, mirándolos. Perder una pelea no importaba. Mientras no estuvieras muerto, siempre podías recuperarla después. Pero si morías, se acababa todo. Sin embargo, las palabras de Arthur se dirigieron principalmente a Abalo Pizarro, Vasco Shot y Catarina de Gon. Estos tres aún estaban lejos de su máximo potencial, con un enorme margen de crecimiento. El mundo Birnd y Naguri pertenecían a una generación anterior a la del propio Arturo, habiendo vagado por el Nuevo Mundo durante muchos años. Su fuerza no era poca cosa.
Si se calculaba por sus futuras recompensas, valdrían al menos 1.000 millones de bayas. Después de todo, habían sobrevivido bajo el mando de Barba Blanca, el León Dorado, el Conde Rojo y Roger, y no solo su fuerza no había disminuido, sino que incluso habían mostrado leves signos de mejora después de ser estimulados por Arturo. En cuanto a Shiryu, Arthur tenía muchísima confianza en este compañero de tripulación. Tras el estímulo de su lucha contra Miauk y la adquisición de la espada demoníaca, la espada de las 7 estrellas, su fuerza podría describirse como un progreso a pasos agigantados. No tardaría en superar por completo a World Yanaguri para convertirse en el comandante número 1 bajo el mando de Arthur. La tripulación entró una vez más en un estado de entrenamiento frenético. Arthur también yacía en su silla dorada, fortaleciendo continuamente su físico. Con el paso del tiempo, la presión abrumadoramente poderosa que emanaba se hizo cada vez más intensa. Cualquiera que lo viera se sentía como si estuviera frente a una gran montaña. Arturo. Vegapunk, con el rostro lleno de emoción, levantó la vista de su estudio de los planos de la nave Maxim y gritó. «¿HM?» Arthur giró la cabeza en respuesta. La presencia de Vegapunk en la torre era muy escasa. Estaba casi completamente absorto en el estudio de los planos, escribiendo y dibujando constantemente. De no ser por él pilotando la nave, probablemente lo habrían olvidado. ¿Qué es? Arthur, mira. Vegapunk se acercó corriendo con aire fanático, sosteniendo en alto una pila de borradores que había dibujado durante los últimos días. He añadido algunas cosas a los planos originales de Maxim. En este diseño, con estos componentes, el volumen de Thor se puede expandir cientos de veces, convirtiéndolo en una superarma de guerra. ¿Ah, sí? Preguntó Arthur, algo sorprendido. Tomó los planos redibujados y comenzó a examinarlos con atención. No podía entender la terminología profesional, pero eso no le impidió comprender el prototipo del Thor ampliado. Esto es... Pasando las páginas una por una, Arthur se quedó sin palabras ante la visión de Vegapunk. El Thor sería desmantelado y reconstruido. Sobre su base original, añadiendo continuamente diversos sistemas y componentes de propulsión supergigantes, mientras hubiera suficiente energía y materiales, teóricamente podría alcanzar un tamaño infinito. La visión final, fue una superfortaleza de guerra volando en el cielo. Vegapunk, tu imaginación está, a otro nivel. Arthur se sintió incapaz de describir la locura de Vegapunk. Era un monstruo 500 años adelantado a la sabiduría humana. En los planos, solo se dibujó un Thor del tamaño de una isla. Las capas superpuestas eran increíblemente gruesas. Podría albergar fácilmente a una población de 100.000 personas. Incluso podrían construir su propio ecosistema, completamente autosuficiente y sin depender del mundo exterior. Una isla solo tenía su superficie para que la gente viviera, pero el Thor reconstruido, del tamaño de una isla, tendría docenas de capas, suspendidas en lo alto del cielo al igual que la luna. El sistema de propulsión de rayos era solo el núcleo. Incluso podía tomar prestadas otras formas de energía para ayudar a Thor a levitar o volar. Esta idea era sencillamente una locura, más allá de la imaginación. Arthur nunca había imaginado que un día Thor podría evolucionar hacia una fortaleza de guerra. Esto es solo un dibujo conceptual, Vegapunk. Dime, ¿es posible crear un arma tan aterradora? Preguntó Arthur con el ceño fruncido. Esta cosa conceptual, que podría decirse que supera al arma antigua Plutón, si realmente pudiera crearse, Arthur naturalmente estaría muy feliz. Pero tenía miedo de que no se pudiera realizar. Sí puede. Claro que puede. Dijo Vegapunk con firmeza. En la antigüedad, alguien pudo investigar una superarma como Plutón. No sé cuántas generaciones se necesitaron para estudiarla, ni cuánto tiempo se tardó en perfeccionarla, pero lo que quiero decir es... Si los antiguos pudieron crear un arma tan devastadora, ¿por qué no puedo crear un arma artificial aún más aterradora que Plutón? ¿Se supone que los modernos son inferiores a los antiguos? Imposible. Quizás en el pasado poseían una tecnología muy superior a la actual, pero, eso no significa que sus habilidades las superaran. Sin duda crearé un arma definitiva que supere a los antiguos. Vegapunk, que siempre se mostró tranquilo y sereno, mostró un fanatismo al discutir tecnología antigua que era incluso más intenso que el de un creyente fanático que se encuentra con un dios. Era una convicción firme e inigualable. Arthur había visto esa fe inquebrantable en muchas personas.
Nada la podía quebrantar. ¿Así que ese es tu sueño? Arthur mostró una sonrisa salvaje. Entonces, adelante, hazlo. Cuando mis piratas del dios del trueno hayan conquistado suficiente territorio, cooperaré plenamente contigo para completar la investigación de la fortaleza de guerra de Thor. Entonces dime, ¿cuánto tiempo tomaría completar un proyecto así en condiciones ideales? La fortaleza de guerra de Thor era simplemente demasiado grande y requería una colocación extremadamente precisa de los componentes, sin permitirse ningún error. La cantidad de trabajo no tenía precedentes. Con suficientes materiales, una población suficiente y una producción ininterrumpida de piezas, todavía se necesitarían al menos una docena de años o más, suspiró Vegapunk, como decepcionado con el progreso. ¿Solo una docena de años? Arthur volvió a sorprenderse un poco. La productividad de este mundo distaba mucho de ser comparable a la del mundo del que provenía. Quizás las trayectorias de desarrollo eran diferentes, y cada una contaba con sus propias ventajas tecnológicas, pero la brecha en productividad era inimaginable. Si pudiera ver los planos de ingeniería de un arma antigua, este tiempo se acortaría considerablemente. Sin embargo, el gobierno mundial ha buscado por todo el mundo y no ha encontrado dónde está esa cosa legendaria. ¿Los planos de un arma antigua? Arthur se levantó lentamente de su posición reclinada, con los ojos brillantes. Déjamelo a mí. Resulta que sé exactamente dónde están escondidos los planos de Plutón. Las tres armas antiguas Urano, Poseidón y Plutón correspondían al cielo, el mar y la tierra. Su Thor ya era anfibio, capaz de viajar por mar y aire, y su cañón Impact Dial podía bombardear la tierra. Entonces, ¿para qué servía Plutón? ¿Solo porque poseía un poder inmenso e incomparable? Arturo creía que el poder destructivo de su ataque definitivo, Raigo, no era menor que el de Plutón, quizás incluso mayor. Era probable que solo Barba Blanca, con toda su fuerza, pudiera desatar un ataque tan aterrador en los mares. Pero ahora, Vegapunk había propuesto el concepto de la fortaleza de guerra de Thor y necesitaba los planos de Plutón. Arthur ya no podía permitir que permanecieran en el mundo. Por cómo habla, Capitán Arthur, parece que conoce el paradero de Plutón. La curiosidad de Vegapunk volvió a despertar. Su curiosidad sobre Arturo era inmensa, sentía que Arturo podía predecir la tendencia general de los acontecimientos mundiales o incluso el futuro con gran precisión. ¿Podría el Aki de observación, desarrollado hasta su extremo, tener un efecto tan aterrador? ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó, lleno de curiosidad. No te preocupes por dónde lo aprendí. Desconozco el paradero de Plutón, pero sé dónde están escondidos sus planos. Después de conquistar un territorio y estabilizar nuestra posición, puedo llevarte a echar un vistazo. Arthur le devolvió los planos a Vegapunk. Lo más importante ahora era conquistar un territorio en el Nuevo Mundo. Una vez que su base de retaguardia fuera tan sólida como una montaña, no sería demasiado tarde para ir a Battle 7. Debería decirle que conozco la tendencia general de los acontecimientos mundiales para los próximos 20 años. Los planos de Plutón siempre estarían allí. Tom, que estaba trabajando arduamente para construir el tren marino, se los pasaría a su alumno, Cutty Flam, más tarde conocido como uno de los compañeros de tripulación de Luffy, Frankie. Ahora mismo, en el mar, se contaban con los dedos de una mano las personas capaces de detener a Arthur. Si él quería hacer algo, ¿quién podría interferir? El Thor viajó desde la segunda mitad del Nuevo Mundo hasta el Mar Central. El objetivo de Arturo era visitar la isla Trigo, que había conquistado en su día. Hace un año y medio, Arthur había ocupado esta isla, que entonces estaba bajo el dominio de Big Mom. En ese momento, no había tenido tiempo de administrarlo adecuadamente antes de asistir a la fiesta del té, y luego fue a la isla Raijin. Ahora que tenía tiempo, naturalmente no podía dejarlo pasar sin control. Sin embargo, durante este periodo, se enteró de que la isla Trigo había sido ocupada por los piratas de Barba Blanca. Dado que el territorio de Barba Blanca se encontraba en la segunda mitad del Nuevo Mundo y no tenía tiempo que perder en esta isla, se había convertido en una frontera entre los territorios de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom. Y había oído que los combates allí eran extremadamente feroces, las dos tripulaciones piratas más poderosas del Nuevo Mundo habían llevado sus enfrentamientos a una intensidad candente. En este momento, Isla Trigo. La isla no tan grande estaba en estado de caos, completamente rodeada por un barco pirata tras otro.
Los habitantes de la isla estaban todos escondidos en sus casas, con las puertas y ventanas bien cerradas, como si pensaran que sus casas de madera, que podrían ser derribadas por un solo aliento, podrían resistir a las tripulaciones piratas más fuertes del Nuevo Mundo. El enorme barco cantante tarareaba una frase repetitiva. En las docenas de naves a su lado, en las que ondeaba la bandera de Big Mom, había una densa multitud de personas de aspecto extraño. La imponente Big Mom, con sus fauces abiertas, se estaba metiendo constantemente dulces en la boca. Y al otro lado había un barco pirata con una enorme bestia como figura decorativa. Encima se alzaba Kaido, con sus cuernos imponentes y sus músculos, nudosos y explosivos, amontonados como el acero, infundiendo una sensación de invencibilidad. Llevaba el torso desnudo, una gruesa cuerda atada a la cintura, y bebía vino, un trago tras otro. Su respiración agitada daba la impresión de que una bestia ancestral estaba a punto de despertar. 100 bestias Kaido y Gran Mamá Charlotte Liplin. Estos dos, después del fallecimiento de Roger y el León Dorado, fueron los nuevos emperadores indiscutibles del Nuevo Mundo. Y en realidad se habían reunido en esta insignificante islita. Mamá, mamá. Kaido, la isla Trigo era originalmente mi territorio. ¿Necesito tu permiso para volver a ocuparla? Los ojos inyectados en sangre de Big Mom miraban fijamente al frente, con una luz peligrosa formándose en ellos. Trago, trago, trago tilde. Kaido dio un buen trago de vino y se limpió el licor que le corría por la comisura de la boca. Déjate de tonterías, Liplin. Mis subordinados dijeron que esta isla está en mi territorio. ¿Estás diciendo que mienten? Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de ira, y un aura aterradora llenó el aire al instante. Ambos, apoyados por sus respectivas tripulaciones piratas, se encontraban en un tenso enfrentamiento. ¡Zas! Una repentina ráfaga de viento barrió el mar creando ondulaciones en la superficie y las olas rompiendo contra la playa. La batalla estaba al filo de la navaja. Mamá, mamá, mamá. Tienes razón. ¿Qué pirata cedería por algo que quiere? Hijos, maten a todos los subordinados de este perro rabioso. Big Mom agitó su enorme mano y dejó de comer. HMPH, una densa corriente de aire salió disparada de su nariz. Kaido dejó su copa de vino y saltó al cielo. Chapoteo. Una ola enorme se levantó. Ni siquiera avisó a sus subordinados, y decidió enfrentarse solo a todas las fuerzas de Big Mom. 100 bestias Kaido. Un ser que elegiría enfrentarse a cualquier oponente aterrador y a cualquier cantidad de enemigos, todo él solo. Además de buscar un lugar donde morir, lo que más le gustaba era el combate uno contra uno. Matar. En un abrir y cerrar de ojos, las dos fuerzas piratas invadieron la isla, lanzando una carga brutal y feroz. Habiendo sobrevivido durante tanto tiempo en el nuevo mundo lleno de talento, las personas que podían vivir aquí se habían vuelto muy poderosas. La destrucción causada por ambos bandos fue aterradora. En el momento del enfrentamiento, la isla sufrió un trauma severo. ¡Buuu! El sonido de las explosiones y el choque de las espadas era estremecedor. Y por otro lado, Kaido finalmente conoció al barco cantante de Big Mom. Fuego celestial. Big Mom ordenó a Prometheus que expulsara llamas increíblemente calientes, que se dirigieron hacia Kaido en el agua desde la distancia. Una gran cantidad de agua de mar se evaporó y el vapor formó una densa niebla que oscureció todo lo que se encontraba dentro del alcance del ataque. ¡Boom! Kaido saltó del mar, su puño de hierro llevaba un viento feroz y aplastó brutalmente las llamas. Justo entonces... Parece que alguien está peleando aquí. No me encontrarán, ¿verdad? Una cabeza colosal, tan grande como la de un rey del mar, emergió directamente del mar. La cabeza invertida, con forma de castaña, seguía semisumergida, como si se esforzara por ocultarse. San Juan Wolf había nadado desde la línea roja hasta la isla Trigo. Su sonido ahogó los estremecedores sonidos de la masacre. La mirada de casi todo el mundo se dirigió hacia él. Incluso Kaido y Big Mom dejaron de pelear al mismo tiempo y fijaron sus ojos en esa cabeza aterradora e incomparablemente grande. Las dos tripulaciones piratas que luchaban por la isla Weat, incluidos Big Mom y Kaido, se sintieron atraídas por la vista. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Un gigante? Big Mom, quien había crecido en una aldea de gigantes, estaba horrorizada e intrigada a la vez. Nunca había visto un gigante de proporciones tan colosales.
Le impactó que la cabeza de Wolf fuera tan enorme. El cuerpo, oculto bajo el agua, proyectaba una sombra sobre todo el lecho marino. Un fuego imparable se encendió en el corazón de Big Mom. Como había crecido en una aldea gigante y la había destruido inconscientemente, la culpa y el asombro ante su poder oculto le habían impedido volver a poner un pie allí. Incluso ahora, como emperatriz del Nuevo Mundo, no tenía intención de enfrentarse a ellos. Sabía perfectamente cuánto poder se escondía allí, un terror suficiente para enfrentarse a un legendario gran pirata. Pero ahora, al ver de repente a una persona de un tamaño tan inmenso, la idea de reclutarlo se apoderó de ella de inmediato. Mamá. Gigante, ¿te interesa venir a mi tierra Toto a comer algo? Hizo lo que consideró una oferta bastante sincera. HMM. Kaido escuchó las palabras de Big Mom y resopló de inmediato, desafiándola de frente. Oye, monstruo. Unirte a mis bestias piratas es 1000 veces mejor que todo ese país de pasteles. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo, estúpido mestizo? La ira de Big Mom se avivó con las palabras de Kaido, y sus ojos comenzaron a ponerse rojos. ¿Eh? ¿Me encontraron? Lobo se quedó paralizado un instante, luego su enorme cabeza comenzó a hundirse lentamente, dejando solo sus ojos por encima del agua. Parecía decir con cierta inquietud. ¿Por qué no ha llegado todavía el capitán y...? Sin embargo, por mucho que intentara ocultarse, por mucho que bajara la voz, era imposible que alguien ignorara su presencia. ¿Capitán? ¿Tienes un capitán? Big Mom parecía como si le hubieran robado su juguete favorito, y su ira aumentó. Si mato a tu capitán, serás mío, ¿no? En pocas palabras, decidieron la propiedad de Wolf, ignorando por completo quién podría ser su capitán. Para ellos, si querían algo, ¿a quién le importaba a quién pertenecía? Simplemente lo tomaban. En el peor de los casos, luchaban por conseguirlo. Aquellos que tenían suficiente confianza en su propio poder nunca se preocuparon por las llamadas consecuencias. Justo cuando ambos habían terminado de hablar y estaban a punto de continuar, de repente alzaron la vista al cielo. Ambos sintieron un aura increíblemente poderosa proveniente del cielo. ¿Es ese el bastardo de Arthur? La cara de Big Mom no era agradable de ver. Totoland era la nación de sus sueños, un lugar donde se podía encontrar gente de todas las razas. Los únicos que faltaban eran los gigantes. Porque había sido despreciada y rechazada por todos los gigantes después de destruir su aldea cuando era niña, y ella misma se sentía culpable, por eso nunca regresó. Ahora, de repente, al ver un supergigante, se llenó de alegría. Pero entonces escuchó a este gigante llamar capitán a otro hombre, y ese capitán era uno de sus enemigos jurados, Seaburire Arthur. El que liberó su aura en el cielo sin escrúpulos fue, sin duda, Arthur. Ja 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 ja. Mamá. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Qué descaro tienes al intentar reclutar a mi compañero de tripulación? La risa salvaje de Arthur resonó en el cielo. La nave voladora dorada, el Thor, se transformó en un rayo de luz y descendió rápidamente del cielo, deteniéndose sobre la isla Trigo. Lobo, ven aquí, dijo Arthur, girando la cabeza para llamarlo, ignorando por completo a los otros dos que eran, de nombre, sus iguales. HMPH. Kaido soltó una risita descontrolada. Lin, estúpida, ¿de verdad te despreciaron? Ja 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 ja. Mientras reía, también miró al hombre en el cielo, su abrigo ondeando, su arrogancia extrema, su aura aterradora y todo su cuerpo exudando una presencia increíblemente peligrosa. Mamá. Necesito tu permiso para reclutar subordinados, emperador del trueno. Big Mom, Kaido y Seaburire Arthur, los tres piratas más poderosos después de las 4 leyendas, se habían reunido, por disposición del destino, por primera vez en la insignificante isla de Weat, en el mar central del Nuevo Mundo. Tres auras poderosas y aterradoras ocupaban 3 posiciones, chocando desenfrenadamente. Una tras otra, la gente no pudo soportar la presión y se desmayó. El viento furioso aplastó las hileras de trigo. El cielo se agitó, y las nubes, con las 3 en el centro, se dividieron en 3 dominios distintos y en pugna. Nadie se echó atrás. Emperador Arturo del Trueno, baja aquí y lucha contra mí. Déjame ver qué te da derecho a luchar contra Barba Blanca y empatear. Después de un largo punto muerto, Kaido fue el primero en romper el punto muerto, exigiendo una pelea con Arthur en el momento en que habló. Le encantaba desafiar a los más fuertes uno a uno.
Con su cuerpo extremadamente aterrador que era casi imposible de matar, había desafiado a Barba Blanca varias veces, y cada vez había terminado exhausto o inconsciente y arrojado a las profundidades del mar. Aunque siempre salía ileso al despertar, una derrota seguía siendo una derrota. Aunque se resistiera a admitirlo, él, Kaido, seguía estando un paso por debajo de Barba Blanca en fuerza. Había estado buscando la manera de suicidarse durante la transmisión en vivo del duelo de Arturo con Barba Blanca y no había tenido oportunidad de verlo. Ahora que conocía a Arturo, naturalmente no dejaría escapar a un oponente tan bueno para un duelo 1 contra 1. ¿Una pelea? ¿Contigo? Arthur bajó la vista del cielo con ojos indiferentes. Vuelve después de derrotar a Barba Blanca. Ahora mismo, no eres digno. Arthur no tenía intención de enfrentarse a este perro rabioso, Kaido. Aunque luchar contra él sería emocionante, no tenía sentido y era un desperdicio de energía. Él hacía las cosas dependiendo completamente de su estado de ánimo y, en ese momento, no tenía ningún interés en pelear. Una vez que se enredó con Kaido, y si ganaba, podría tener que enfrentarse a los desafíos de este perro rabioso en cualquier momento. No podía matarlo, y no tenía sentido. No había necesidad de luchar contra él. Además, había una Big Mom allí, comiendo dulces y observándolos a ambos como si estuviera viendo un circo. El propósito de Arturo al reingresar al Nuevo Mundo era apoderarse de territorio. Encontrar diversión vino en segundo lugar, por supuesto, y una pelea con Kaido era inevitable, realmente quería probar qué tan fuerte era realmente ese físico definitivo, que era inútil sin importar cómo los marines intentaran ejecutarlo. Big Mom, que los observaba atentamente, vio que la pelea no iba a ocurrir. Su expresión cambió y volvió a fingir una sonrisa. Mamá, mamá. Es la primera vez que nos vemos. ¿Por qué no vienes a Totoland para mi fiesta del té? El emperador del trueno vino al Nuevo Mundo por territorio, ¿no? Podemos hablarlo tranquilamente en la fiesta del té. Esta vez, el tema es el matrimonio. TCH, otra boda, dijo Arturo, sin molestarse en ocultar su desprecio. Una mujer como tú, en esta época tan violenta, será la primera de los emperadores en ser eliminada. Charlotte Linlin, conocida por todos en los mares como Big Mom, una mujer bendecida con un talento sobrehumano que era la envidia del mundo entero. Una entidad tan aterradora que podría destruir la aldea gigante de Elbaf en su ignorante juventud. A pesar de que en ese momento era el festival del solsticio de invierno en la aldea gigante, y las verdaderas potencias estaban ausentes, dejando solo a los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados, poder lograr esto todavía era increíblemente asombroso. Sus padres eran personas normales, pero dieron a luz a semejante monstruo. Era difícil imaginar qué tipo de mutación se había producido. ¿Y qué estaba haciendo Big Mom, una mujer con un talento tan terrificante? Comer, casarse y reproducirse. Su glotonería se debía a sus dolores de hambre, una enfermedad incurable con la que nació. Pero si hubiera dedicado el tiempo que empleó para casarse y tener hijos a entrenarse, que el actual Arturo la derrotara sería una completa fantasía. Para ser sincero, a Arthur le pareció una verdadera lástima. Quizás ese era el defecto que todos tenían. Mientras una persona fuera una persona y no un dios, tendría ciertos defectos que serían difíciles de suprimir o cambiar. Si ella fuera verdaderamente perfecta, entonces no sería humana. El propio Arthur tenía defectos. No podía ser perfecto. Pero nunca los ocultó ni pensó en cambiarlos. Tal vez Big Mom era como él, nunca había pensado en ocultar sus defectos, lo que la había llevado a ser la persona que era hoy. Comer, casarse y reproducirse, gran mamá, en la marea de la nueva era, entre los pocos emperadores que quedan del Nuevo Mundo, serás la primera en ser eliminada. Se burló Arthur, con la cabeza bien alta y una postura de absoluto desprecio. En la actualidad, la cúspide del Nuevo Mundo estaba ocupada únicamente por 5 personas. Barba Blanca, el Conde Rojo, Arthur, Kaido y Big Mom. Patrick Redfield, el distante, se mantuvo a la par de todos los emperadores gracias a su propia fuerza. Sin embargo, este hombre era un solitario, sin facción propia. Solo podía ser considerado una leyenda, no un emperador. Una vez que se enfrentó a la decadencia, sin nadie que lo sucediera, su captura ya era una conclusión inevitable. De los 4 emperadores restantes, solo Big Mom no aspiraba a más. Proclamó su deseo de ser el rey pirata, pero se pasaba el tiempo comiendo y dando a luz.
Ante el inevitable impacto de la nueva era, ¿cómo podría mantener su posición? Era necesario saber que, entre los monstruos de la nueva era, había varios cuya velocidad de crecimiento era asombrosa. Especialmente Shanks el pelirrojo, quien, bajo la tutela de Roger, estaba en el primer escalón. Era solo cuestión de tiempo para que superara a la generación anterior. Mamá. Eso no es asunto tuyo. Dijo Big Mom directamente, sin importarle la burla de Arthur. Arthur. Kaido. ¿Quieren venir a Totoland para mi fiesta del té? El territorio restante del Nuevo Mundo no puede quedar en manos de esa panda de piratas estúpidos que juegan a las casitas, ¿verdad? La gente como ellos miraba con extremo desprecio a los autoproclamados piratas que acababan de aparecer en la nueva era. Perfecto. También quiero tener una buena discusión contigo sobre la propiedad de los territorios que dejaron Roger y el León Dorado, dijo Arthur con tono significativo. De ninguna manera vamos a dejar el territorio que no podemos ocupar a esa panda de idiotas jugando a un juego de piratas, pero, antes de eso. Kaido giró el cuello, con la mirada fija en Arthur. Su aura se encendió y lanzó un ataque sin previo aviso. Déjame ver qué te da derecho a sentarte en la misma mesa que nosotros, emperador del trueno. Kaido rugió de ira. Los enormes músculos de su enorme brazo temblaron, y bajo la oleada de su poder, venas de acero se hincharon. Incluso un tonto podría ver lo fuerte que era Kaido. Su ira al ser ignorado por Arturo lo impulsó a desplegar todo su poder. Su furioso rugido fue estremecedor. Con un solo grito, el cielo tembló violentamente, las nubes se dispersaron y el mar se agitó. ¡Boom! El aire frente a su puño no tuvo tiempo de dispersarse y fue destrozado al instante. En términos de fuerza física pura, Kaido era sin duda el número uno en los mares. Ni Barba Blanca, ni el Conde Rojo, ni Garp, ni el almirante de flota Con podían compararse con él. Un físico tan aterrador, nadie sabía cómo lo había conseguido. Quizás fue una ventaja racial, quizás su fruta del dragón azul, quizás una modificación especial. ¿O fue una mutación como la de Big Mom? Por el momento, nadie en el mar lo sabía. El puño de hierro, más grande que la mitad del cuerpo de Arthur, se desplomó. La vibración de sus músculos era como acero rechinando contra acero, emitiendo un sonido penetrante y tembloroso. La inmensa fuerza creciente era imparable. Una estela blanca quedó en el aire donde se desintegró, creando ondas. ¡Baaaaaan! El puño se estrelló contra Thor, que levitaba. Si no lo bloqueaban, la nave dorada se haría añicos con ese solo golpe. Aunque sabía que Kaido estaba loco, Arthur realmente no esperaba que atacara tan directamente. ¡Qué perro más rabioso! Arthur permaneció indiferente, mientras un rayo púrpura brotaba de sus pupilas. Todo su cuerpo quedó inmediatamente rodeado por un rayo. Su poderoso físico vibró con una onda aterradora, y su invencible poder se manifestó al máximo. Ser el objetivo de alguien como Kaido era extremadamente molesto. Este perro rabioso te mordía sin parar, igual que cuando desafió a Barba Blanca, viniendo a buscar problemas una y otra vez. También me gustaría saber, si realmente eres inmortal. ¡Boom! El puño morado de Arthur, rodeado de rayos, se disparó repentinamente hacia arriba y se topó con el rastro blanco que caía del cielo. Sonido metálico. Los aterradores golpes de ambos chocaron en el aire, produciendo en realidad el sonido de metal golpeando metal. En ese instante, los arrecifes de la isla Trigo, cerca del mar, se hicieron añicos. La poderosa réplica continuó extendiéndose hacia el mar. Big Mom estaba sentada en una enorme silla en su barco cantante, comiendo dulces y observando la batalla, rodeada de sus hijos. Quizás la escena la estimuló, porque parecía silenciosa y su velocidad al comer aumentaba cada vez más. Los cuerpos de Arthur y Kaido eran de un nivel monstruoso, tan fuertes que resultaban increíbles. Cada movimiento tenía el poder de mover montañas y romper picos. Pero, hace apenas un año o dos, cuando Arthur peleó con ella, su fuerza física por sí sola no era tan buena como la de ella. Los dos que habían comenzado oficialmente su enfrentamiento no tenían en cuenta lo que Big Mom estaba pensando. Tras el choque a larga distancia, Arthur cambió de pasivo a activo. Una intención asesina brilló en sus ojos al saltar del Thor, con la fuerza de una montaña derrumbada. Toda la fuerza de su cuerpo se concentró en su codo, y en una ráfaga de velocidad fulminante, lo derribó.
Este ataque total estaba dirigido directamente a la cabeza con cuernos de Kaido. Su indisimulada intención asesina llevó este golpe al límite. Tal como había dicho, quería comprobar si Kaido sobreviviría a un golpe tan fuerte en la cabeza. El descenso fue como un rayo que se precipitaba, toda su fuerza se concentró en el codo que caía rápidamente, un rayo púrpura se enroscó a su alrededor, su poder alcanzó un crescendo, superando incluso al de un meteorito arrastrado por la gravedad. La intención asesina en los ojos de Arthur era casi tangible. La única forma de evitar que un perro rabioso te persiga es matarlo o hacer que te tema hasta lo más profundo de su ser. Arthur no estaba seguro de si podía matar a Kaido, un hombre al que los marines habían intentado ejecutar por todos los medios, un hombre al que la fruta temblor de Barba Blanca no podía matar. Pero sabía que este golpe era aterradoramente poderoso. Estaba seguro de que, sin una habilidad como la fruta barrera, ni siquiera Barba Blanca podría resistir este ataque terriblemente destructivo si lo tomaban desprevenido. HMPH. Un resoplido sordo salió de la nariz de Kaido. Tenía una confianza suprema en sus defensas. Ni siquiera hizo un gesto defensivo, con la intención de recibir el golpe con su cuerpo puro y físico. El potente codazo, impulsado por la velocidad del rayo, fue aterradoramente rápido. Se fijó en la cabeza de Kaido y se precipitó sobre su cráneo, duro como el hierro. ¡Baaaaaan! Con un rugido ensordecedor, los espectadores distantes se tambalearon, con la sangre manando de sus bocas y narices. El estruendo, insoportable, derribó a todos, excepto a Big Mom y a algunos de sus hijos más capaces. En Beas Pirates, todos menos los 3 All Stars y un puñado más fueron derribados y cayeron al mar. Este golpe fue demasiado aterrador. El suelo bajo los pies de Kaido no pudo soportar la inmensa fuerza que descendía del cielo. El poder transmitido a través de su cuerpo destrozó la pequeña isla de trigo como si fuera de cristal. Las grietas se extienden como una telaraña en todas direcciones. Ambos se enfrentaron sin importarles las consecuencias. Los cuerpos humanos de los nativos de la isla no sobrevivieron. Todos desaparecieron en la réplica. Cuando las potencias en la cima del mundo se enfrentan sin restricciones, las consecuencias son nada menos que catastróficas. La isla quedó destrozada. Todos los que estaban cerca y no pudieron resistir fueron asesinados por la onda expansiva. Kaido fue arrojado al fondo del mar por el feroz ataque de Arthur. Todo su cuerpo fue arrastrado hacia abajo por la inmensa fuerza, y su visión se nubló. En ese momento su cabeza se tambaleaba por el golpe, casi había quedado inconsciente. Seas quien seas, la cabeza siempre es un punto débil. Un golpe repentino y fatal provocará, en el mejor de los casos, una conmoción cerebral y, en el peor, la muerte. Y aún así, Kaido, golpeado en la cabeza por un codazo con toda la fuerza del descenso de Arthur, no sufrió un destrozo en el cráneo. Fue simplemente increíble. Arthur se frotó el codo entumecido, con un rastro de sorpresa en sus ojos. Solo el que asestó el golpe sabía con qué perfección la fuerza de su ataque había impactado en la cabeza de Kaido. Olvídense del acero. La isla misma bajo sus pies se había hecho añicos. La resistencia de Kaido era demasiado fuerte, tan fuerte que era ilimitada. En las profundidades del mar, Kaido finalmente se recuperó del violento impacto. Apretó los dientes, se tocó la cabeza, increíblemente dolorida, y los últimos vestigios de su razón se ahogaron en la locura. Saltó del mar y aterrizó en la isla destrozada. Duele un momento. Se agarró la cabeza y rodó por el suelo, con el cuerpo ligeramente contraído. Su físico era tal que normalmente ni siquiera sentía dolor. La mayoría de los ataques eran como cosquillas. Sin embargo, bajo el golpe sin precedentes de Arthur, el dolor recorrió todo su cuerpo. Tras un rato de espasmos, los ojos carmesí de Kaido vieron a Arthur. Jadeando pesadamente, se puso de pie tambaleándose. «Te voy a mascarar», rugió con extrema ira, mientras su cuerpo, parecido a una montaña, avanzaba. «¿Todavía está bien?» Arthur se sorprendió, pero inmediatamente se preparó para atacar de nuevo. Tenía que haber una forma de matar a Kaido en este mar, pero los forasteros no lo sabían. Todos entendían el principio del agua goteando sobre una piedra. Este método, el más simple y tonto, era el único que se le ocurría en las circunstancias actuales. Si un puñetazo no lo mata, 2. Si 2 no funcionan, 10.
Si lo golpeo durante 10 días y 10 noches, ¿no podré acabar destrozándole el cerebro? Arthur se burló. No le daría a Kaido la oportunidad de contraatacar. Con una aura monstruosa, su puño, envuelto en un rayo cegador, salió disparado repentinamente. ¡Baaam! El puño negro violáceo era imparable, como un meteorito estrellándose contra la tierra. Era casi imposible escapar. Solo se podía soportarlo pasivamente. ¡Ah! Kaido rugió, intentando bloquear el ataque de Arthur con sus enormes y musculosas manos. Este intenso dolor era peor que caer desde 10.000 metros de altura. El rey de las bestias, comandante de una horda de consumidores de frutas del diablo de tipo Zoan, poseía una presencia imponente. Apretaba los dientes, con los ojos abiertos de rabia, llenos de la ferocidad de una bestia prehistórica. Sin embargo, por mucho que bloqueara, no podía esquivar los puñetazos que venían de todas direcciones. Parecía que Arthur estaba decidido a matarlo a golpes antes de que se detuviera. ¡Buuu! 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 Violentos temblores se sucedieron. Arthur lanzó un puñetazo tras otro, y el vendaval que crearon llenó el área circundante con una intensa presión de viento. El aire temblaba constantemente. Estaba abrumando por completo a Kaido. Kaido bloqueó continuamente, recuperándose gradualmente de la supresión, sus ojos feroces como una bestia salvaje lista para devorar a su presa. El rayo de Arthur parecía no tener ningún efecto en Kaido. La sensación paralizante de la corriente, el calor liberado continuamente, nada le hacía daño. Era casi completamente inmune. Los puños, envueltos en relámpagos de color negro violáceo y aquí, surcaban el aire, con un poder aterrador que sofocaba. Había que detenerse y soportar el dolor antes de continuar. Se desató una cantidad inconmensurable de poder, pero fue completamente absorbido. ¡Boom! En medio del rugido masivo, Arthur y Kaido se enfrentaron ferozmente. Ambos eran emperadores del Nuevo Mundo. Uno, el emperador del trueno Arthur, el hombre más peligroso del mundo. El otro, 100 bestias Kaido, quien gradualmente se estaba volviendo conocido como la criatura más fuerte del mundo. En términos de fuerza de combate frontal, Kaido era quizás incluso ligeramente inferior a Big Mom, pero su físico increíblemente poderoso era más que suficiente para compensarlo. El aura de Arthur era aterradora. Con la intención de matar a Kaido a golpes, atacó una y otra vez, la fuerza de sus golpes penetraba el cráneo y llegaba directamente al cerebro, cada uno más fuerte que el anterior. Kaido parecía no tener fuerzas para contraatacar, solo podía defenderse pasivamente. Pero el dolor continuo e intenso en la cabeza lo volvía aún más loco. La lluvia de golpes continuó durante medio día. Kaido finalmente empezó a mostrar signos de no poder soportarlo. Un rastro de sangre oscura fluía de su nariz, mezclándose con su sudor. El ataque continuo y feroz finalmente había mostrado algunos resultados. Emperador del trueno, basta. Dijo Big Mom de repente, con una extraña y pensativa mirada en su rostro maquillado. La situación actual en el Nuevo Mundo no puede permitirse perder a nadie, ¿oh? Arthur, que se había perdido en su frenético ataque, después de pensarlo un momento, detuvo sus movimientos y no continuó atacando, porque incluso si seguía luchando, realmente podría no ser capaz de matar a Kaido. Kaido parecía impotente ante el ataque de Arthur. Incluso lo obligaron a sangrar. Pero en realidad, esa insignificante herida sanaría en cuestión de segundos. Aparte de un dolor de cabeza punzante, no le afectó en absoluto. HMPH. Con un resoplido frío, Arthur cesó su ataque, deteniendo la ofensiva inútil. Aunque no quisiera admitirlo, tenía que parar. Si seguía luchando, el resultado sería el mismo. Finalmente comprendió la impotencia que sentían los marines tras capturar a Kaido. Era como un tigre intentando hundir los dientes en el caparazón de una tortuga. Pase lo que pase, no se rompería. Incluso el poder devastador de Barba Blanca, la fuerza más destructiva de los mares, fue inútil contra el impenetrable cuerpo de piel de hierro de Kaido. ¿Qué pudo haber dado origen a semejante monstruo? Oh. Kaido, con la cabeza todavía dando vueltas por los golpes de Arthur, rugió y cargó hacia adelante, lanzando un ataque implacable. No tener forma de lidiar con él y tener que soportar su acoso constante, esa tenacidad por sí sola era suficiente para darle dolor de cabeza a cualquiera. Esa era la verdadera razón por la que Arthur no quería molestarse con ese perro rabioso.
Era incluso más molesto que los marines. Suficiente. Big Mom descendió de su nave cantante, bloqueando el camino del enloquecido y desorientado Kaido. Aunque al hacerlo la lanza de Kaido se volvería contra ella, no tuvo más opción que intervenir. A ella, Charlotte Linlin, no le importaba si estos dos luchaban a muerte. Solo le importaba su propio territorio. Golpeado por el haki del conquistador de Big Mom, el frenético Kaido finalmente recobró el sentido. De hecho, no atacó de inmediato. Por primera vez en su vida, abandonó un ataque en medio de la batalla. Kaido podía ser un bruto, pero eso no significaba que fuera un descerebrado, su increíblemente poderoso físico era su única ventaja. Ya fuera frente a Barba Blanca o a los marines, podía mantener una ventaja inigualable. Pero contra Arthur, no podía obtener ninguna ventaja. No puedes golpear a tu oponente, solo puedes ser derrotado pasivamente. ¿Hay algo más frustrante que eso? Ustedes dos, ¿qué tal si discutimos la división de los territorios que dejaron Roger y el León Dorado en mi fiesta del té? Big Mom sonrió siniestramente. Con un gesto de su enorme mano, le pidió a su hijo mayor, próspero vestido de payaso, con la lengua fuera y una piruleta en la mano que les entregara las invitaciones. ¿Discutir la división del territorio restante? Siempre he tenido un apetito enorme, pensó Arthur con una sonrisa fría, aceptando la invitación con indiferencia. Al ver que Arthur estaba de acuerdo, Kaido, sorprendentemente, tampoco se negó. Los tres emperadores que actualmente se encontraban en la cima del Nuevo Mundo tuvieron una breve reunión y luego siguieron caminos separados. La isla Trigo, que antes era una sola isla, se había convertido en un archipiélago, ahora inhabitable. A Arthur no le importó y la abandonó sin más. Thor voló hacia el lugar de la transformación inicial de Arthur. La isla Raijin. Hasta que se completara la fortaleza de guerra Thor diseñada por Vegapunk, ese lugar sería la base principal de los piratas del dios del trueno en el Nuevo Mundo. Desde la distancia, la isla Raijin, perpetuamente envuelta en interminables nubarrones, no parecía diferente a antes. Los rayos que se habían liberado sin parar durante más de un año se habían condensado de nuevo en tan solo 2 meses. Las serpientes eléctricas bailaban salvajemente, volviéndose aún más violentas con la llegada de Arthur. Rumbo tilde. El trueno rugió. Rayos de luz asolaron las nubes de tormenta, cayendo furiosamente sobre Thor. Arturo, en la proa del barco, recibió a todos los que llegaban, tragándose todos los rayos enteros. Capitán, el campo magnético de esta isla es muy inestable. ¿Está seguro de que la gente puede vivir aquí? El logpose en la mano de Vegapunk saltaba violentamente. La aguja, que indicaba si el camino era peligroso, casi se sale de su vitrina. En general, cuanto más rápido saltaba el puntero, más peligrosa era la isla. Esto era bien sabido por todos en el mar. Bindi World, Pizarro y los demás asintieron en acuerdo con Vegapunk. Una isla tan peligrosa, probablemente sería difícil incluso salir con vida. Quizás solo Arthur pudiera ir y venir a su antojo, sano y salvo. La actual isla Raijin era muchísimo más peligrosa que hace 2 años. Hace 2 años, uno podía aterrizar con seguridad y con una alta probabilidad de evitar los rayos usando un impermeable de plástico. Pero tras la transformación de Arthur aquí, los violentos rayos estallaban a cada instante. La isla entera estaba desolada, con solo un suelo de rocas destrozadas y gotas de lluvia mezcladas con relámpagos. No te preocupes, dijo Arthur agitando la mano. La gran cortina de relámpagos que envolvió toda la isla, tras fusionarse con el rayo de Arturo, podía ser controlada como su propio brazo. Con un solo pensamiento, abrió un camino. Thor entró lentamente en el centro de la isla. Las gotas de lluvia, como si vieran a su enemigo natural, fueron repelidas automáticamente al acercarse. Esta isla, Vegapunk observó con el ceño fruncido, sorprendido de que Arthur pudiera controlar los rayos del mundo natural. Es realmente muy adecuado como base principal. Una fortaleza natural como esta, la gente sin fuerza ni siquiera podría soñar con entrar. Quienes tengan la fuerza suficiente tendrían que resistir constantemente la invasión de rayos. Es un lugar perfecto. Lo más importante es que está a solo unas horas de viaje de Pancazar, el lugar donde investigaste antes de que te reclutara el gobierno mundial, dijo Arthur con una sonrisa. Pancazar tenía muchos equipos de investigación e instalaciones que aún estaban intactos. No había necesidad de perder tiempo añadiendo nuevas.
Además, estaba cerca de la isla Raijin, lo cual era perfecto para que Vegapunk restaurara allí su laboratorio de investigación experimental. Mientras los piratas del dios del trueno ocuparan suficiente territorio y contaran con suficiente gente, podrían dedicarse por completo a construir la fortaleza de guerra Thor. A partir de entonces, ya no necesitarían islas terrestres, una fortaleza verdaderamente inexpugnable. Capitán Arthur, esta isla Raijin es demasiado peligrosa. Sin usted, incluso a nosotros nos costaría entrar. Deberíamos empezar a ocupar las islas circundantes, usando la isla Raijin como centro para avanzar hacia la mitad central y la segunda mitad del Nuevo Mundo. Barararara, ¿deberíamos ir a causar una escena en la fiesta del té de Big Mom? Si hay que matar a alguien, lléveme con usted, capitán. Naguri, World, Shiryu y los demás discutieron entre ellos. No hay prisa. Planeo ir solo a la fiesta del té de Big Mom, dijo Arthur con calma. ¿Solos? ¿Y nosotros qué, miau? Los ojos felinos de Pizarro se abrieron de par en par, y los demás también estaban muy decepcionados. Te daré algo de tiempo. Deja que Vegapunk te lleve a reunir a tus antiguos subordinados que aún siguen tus órdenes. Mientras tengan fuerza, mientras no deshonren a los piratas del dios del trueno, puedo tolerar lo que hayan hecho. Ya sean los peores de los peores, la escoria de la tierra, mientras tengan fuerza y lealtad, puedes derrotarlos a todos. Dijo Arthur con una sonrisa cruel. Hasta ahora, los piratas del dios del trueno solo contaban con estas pocas personas, incluyéndolo a él. ¿Cómo se suponía que protegerían el territorio que ocupaban? Reclutar a esos piratas era ahora una cuestión de máxima urgencia. Una poderosa tripulación pirata sin una gran cantidad de soldados, ¿cómo podría ocupar territorio? Confiar solo en la fama y la intimidación no era suficiente. A ningún pirata sin ley le importaría un comino su supuesta reputación. Por lo tanto, Arturo quería que sus comandantes fueran y reunieran a sus antiguas tripulaciones. ¿Mi antigua tripulación, eh? Bararara, la risa de Grindelwald fue algo trágica. Recordó una vez más la escena en la que fue traicionado por su propia tripulación, instigado por el gobierno mundial. Le apuntaron con sus armas, temiendo la autoridad del gobierno, y lo atacaron por la espalda. Sin embargo, hablando de compañeros de tripulación verdaderamente leales, tenía algunos que todavía esperaban noticias suyas, y su fuerza no debía subestimarse. Los demás Naguri, Pizarro y los demás tenían subordinados más o menos leales. Solo Shiryu, el antiguo carcelero jefe de la gran prisión submarina, era un lobo solitario. Luego estaba el caso especial, San Juan Wolf. Era imposible siquiera saber si era un gigante. Arthur incluso había considerado usarlo como trampolín para ir a Elbaf e intentar reclutar a los gigantes. Por ejemplo, los dos capitanes de los piratas guerreros gigantes de Little Garden que habían estado luchando durante décadas, incluso un siglo. Dory y Brody. La época en la que los piratas guerreros gigantes vagaban por los mares era incluso más antigua que la de los piratas de Roger, los piratas de Barba Blanca o incluso los piratas Rumbar de Brook. Siempre que uno era un gigante, al llegar a la edad adulta se convertía inmediatamente en un guerrero con el que no se podía jugar. Una fuerza de combate tan poderosa y su poder oculto y desconocido, no era solo Big Mom quien lo codiciaba. Incluso los marines querían controlarlo, y ni hablar de Arthur. Entonces, partamos ya. Arthur los miró. Vegapunk, pilotarás el Thor y los llevarás a recuperar a sus subordinados. Luego, ve directo a Pankazard para reconstruir tu laboratorio. Shiryu y Wolf, vendrán conmigo a Wall Cake Island para asistir a la fiesta del té. Capitán, espere mis buenas noticias. Aunque la mayoría de mis antiguos subordinados no eran leales, algunos me siguieron con todo su corazón. Miau. Dijo Ávalo Pizarro. También dejé un grupo central en la ciudad del vino. Con una sola orden, puedo traerlos al Nuevo Mundo inmediatamente. Dijo Vasco Shot, eructando como un borracho. Como jefes locales de ciertas islas, seguramente tendrían un grupo de subordinados a su mando. Mis antiguos compañeros de tripulación están muertos o heridos. Todos se han retirado, la expresión de Naguri era sombría. Cuando Arthur lo vio por primera vez, sintió que el espíritu de Naguri estaba destrozado. Al principio pensó que se debía a que Roger lo había aplastado, pero ahora parecía que la muerte y las heridas de su tripulación también fueron una de las razones de su declive. En ese caso, Naguri, en esta nueva era, innumerables tripulaciones piratas han aparecido en los mares.
Ve y recluta a quienes puedan destacarse de la primera mitad del Grand Line y entrar al Nuevo Mundo. Le asignó Arthur una nueva tarea. Para destacar entre la interminable marea de piratas, deben tener algo especial. Dales una muestra de la crueldad de la competencia del Nuevo Mundo, recluta a los que puedas, y a los que no, mátalos a todos. Arthur dijo con una frialdad escalofriante. Aquellos que no habían visto el mundo ni habían sufrido un golpe eran todos arrogantes. Solo tras sufrir un bautismo cruel pudieron crecer. Con la fuerza de Naguri, habiendo luchado una vez con Roger, Masuaki del Conquistador, era imposible para él perder ante un pirata de poca monta que acababa de entrar. En el país cano del West Blue, hay una armada Apo, liderada por un hombre llamado Dong Qinghao. También es miembro de mis piratas del dios del trueno, Vegapunk. Tienes una tarea extra. Avísalen para que entren al Nuevo Mundo de inmediato. Voy a luchar por el trono supremo del Nuevo Mundo. Muévete ahora. Sí, capitán. Capitán Arthur, solo míreme. Murufufufu. Después de una serie de risas extrañas, abordaron el Thor y partieron hacia el camino para reunir a sus antiguos compañeros de tripulación. Solo quedaron 3 personas en la isla Raijin: Arthur, Shiryu y San Juan Wolf. Nuevo Mundo, una isla supergigante con densas junglas y bestias enormes por todas partes. Esta era una isla bestia, la base principal actual de los piratas de las bestias. Jack, el emperador del trueno Arturo, ¿ya ha hecho su movimiento?, preguntó Kaido, bebiendo mientras se cubría la cara y lloraba, lo que hacía imposible comprender cuándo podría volverse loco. Señor Kaido, nuestros espías informan que el barco dorado del emperador del trueno ya partió de la isla Raijin, pero el supergigante y el propio emperador del trueno aún no han partido. Se preparan para dirigirse a Totoland. Sequía Jack, con una cola de caballo y 2 trenzas, un físico extremadamente fuerte, una mandíbula de metal, 2 decoraciones que parecen marfil en su cabeza y hombros, y un abrigo con púas y plumas, se paró junto a Kaido y dijo: tilde. Kaido, sin dejar de beber, rompió a llorar de nuevo. Ese bastardo, emperador del trueno, me hizo mucho daño. Esta vez me vengaré. Jack, me vienes a la tierra de Toto de Gran Mama. Kaido, que siempre había luchado solo, en esta ocasión trajo consigo a su confiable subordinado, quien subió a bordo del gigantesco barco pirata con cabeza de bestia. La noticia de que las 100 bestias Kaido, la gran mamá Charlotte Linlin y el emperador del trueno Arthur, que habían surgido después de las 4 leyendas, se encontrarían en Totoland, se extendió por los mares. Los 3 no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus movimientos, que fueron completamente captados por el mundo exterior. Los marines recibieron la noticia al mismo tiempo, pero no tenían intención de interferir. De hecho, creían que cuantas más cosas así ocurrieran, mejor. Una vez que estas personas irrazonables se encontraran, la probabilidad de que estallara una batalla era simplemente demasiado alta. El alcance de las consecuencias sería demasiado vasto, afectando gravemente la estabilidad del mar y, al mismo tiempo, podría provocar más luchas internas. Si todos los muertos pertenecieran a las 3 grandes tripulaciones piratas, los marines, naturalmente, estarían más que felices de verlo suceder. Las luchas internas entre piratas, ¿no significaron simplemente más oportunidades para los marines? En el Moby Dick, vagando por los mares en el territorio de los piratas de Barba Blanca. Papá, ¿de verdad no vamos a hacer nada con esos 3? Todos los espías dijeron que su reunión es para repartirse los territorios que dejaron el León Dorado y Roger. Es muy probable que perjudique los intereses de los piratas de Barba Blanca, dijo Marco, entregándole el periódico de Economía Mundial a Barba Blanca. Gurararara. Hijo mío, las cosas del mar pertenecen a todos los que nacieron en él. Dado que Roger y los demás han muerto, claro que sus cosas pueden ser ocupadas por otros, dijo Barba Blanca, sosteniendo su naginata, con su aura capaz de tragarse montañas y ríos, sin temerle a nada. Además, ¿quién se creen que soy? Soy Barba Blanca. Papá es el más fuerte. Hagamos un banquete. La gente bajo la protección de Barba Blanca comenzó a cantar y bailar de nuevo, completamente inconscientes del peligro que los acechaba. Ja 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 ja. Barba Negra Teach comió un pastel de cereza, riendo con una expresión aparentemente simple y honesta. Papá es fuerte, pero por muy fuerte que sea una persona, sigue siendo solo una persona. Llegará un momento en que envejecerá. En realidad, un hombre como Barba Negra carecía de moral para perseguir sus sueños.
Por el fruto que había codiciado durante más de 20 años, asesinaría a sus propios camaradas, incluso a su propio padre. Todo lo que hizo fue por su sueño. Su búsqueda fue tan genuina como la de Luffy, pero sus métodos fueron todo lo contrario. Teach respetaba a su padre, pero todo, la familia, la amistad, era insignificante comparado con su sueño. Por eso, incluso después de matar a Barba Blanca, todavía lo llamaba papá. Pero recientemente, desde que conoció a Arthur, su corazón latía con fuerza de ansiedad. Por alguna razón, siempre sentía que su sueño se le escapaba de las manos. Cada vez que escuchaba el nombre de Arthur, sentía una profunda inquietud, especialmente cuando recordaba las palabras que Arthur le había dicho frente a Barba Blanca hacía 2 meses. Entonces quédate sin ambiciones para siempre. Púdrete en este barco hasta que mueras. En cuanto a eso que quieres, lo tomaré para mí. No importaba cuánto lo pensara Teach, esa frase no era normal. Porque, hasta ahora, nunca le había revelado sus pensamientos a nadie. ¿Dónde los había descubierto a Arthur? ¿Precognición? ¿Lectura de mentes? Era completamente incomprensible. Ja 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 ja. Espero estar dándole demasiadas vueltas, como dijo, Pops ya está viejo. Cuando consiga la fruta oscura oscura, el temblor temblor de Pops y el estruendo estruendo del emperador del trueno Arturo serán míos. Ja 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 ja. El Moby Dick estaba inmerso en una atmósfera de alegría. Barba Negra Teach miró a sus camaradas que cantaban y bailaban, y a Barba Blanca, con una inmensa molestia en el corazón. Su sueño requería esperar. Isla Raijin. Vegapunk pilotó el Thor, llevando a Birndy World, Naguri, Avalo Pizarro, Katarina de Bon y Vasco Shot a varias partes del mundo para reunir a sus antiguos subordinados. La enorme isla se quedó solo con Arthur, Shiryu y San Juan Wolf. Pero ahora, Arthur miraba el cuerpo incomparablemente enorme de Wolf con un poco de dolor de cabeza. ¿Cómo se suponía que viajaría con un cuerpo tan grande? Capitán, ¿por qué no lo cargo? Preguntó Lobo, sentándose en el suelo con un golpe sordo, haciendo que toda la isla temblara levemente. ¿Nos llevarás? Arthur lo miró de arriba abajo, casi habiendo olvidado su epíteto, el colosal acorazado. Cuando Wolf surcaba los mares, nunca había navegado. Siempre había nadado, y su velocidad era incluso superior a la de un buque de guerra de la marina. Por eso los marines le habían otorgado ese título. Entonces tendremos que molestarte para que nos lleves a Totoland. Arthur sonrió y asintió, aceptando su sugerencia. Él y Shiryu saltaron sobre la espalda de Wolf. ¡Boom! Wolf se lanzó de cabeza al mar, creando olas monstruosas. Partió el mar al avanzar, nadando a una velocidad asombrosa. A su lomo, Arthur y Shiryu solo sentían el silbido del viento. No había ninguna turbulencia. Era increíblemente estable. Medio mes después. Tierra de Toto, un archipiélago compuesto por 34 islas. Totoland era el sueño de Big Mom. Una nación ideal donde personas de todas las razas pudieran convivir sin discriminación. Cada isla llevaba el nombre de un tipo de postre. La nueva isla Wall Cake fue reconstruida hacía unos 2 años, después de que el duelo entre Arthur y Big Mom destruyera la original. Su forma era como la de un pastel gigante de varias capas, cubierto de crema de colores, increíblemente ornamentado. Ahora, a lomos del lobo, Arturo miraba con desprecio aquella caprichosa isla. ¿De qué servía una isla construida con las habilidades de la fruta del diablo de los hijos de Big Mom, aparte de ser bonita y deliciosa? No soportaría en absoluto los temblores de una intensa batalla. Dejando a un lado el desprecio, a Arturo no le importó. Al fin y al cabo, estaba allí hoy para negociar los territorios que dejaron 2 figuras legendarias. Si pudiera resolverse con unas pocas palabras, sería demasiado perezoso para meterse en una pelea sin sentido con Kaido y Big Mom. Si no estaban de acuerdo, en Grand Line, los puños siempre habían sido los que mandaban. Quien fuera más fuerte tenía derecho a hablar. Esta era una verdad que nunca cambiaría. En este momento. Las aguas que rodeaban Whole Cake Island estaban repletas de barcos. La fiesta del té de Big Mom, con temática nupcial, había invitado, como de costumbre, a diversas fuerzas del submundo de Grand Line y a las diversas tripulaciones piratas que sobrevivían en las grietas entre los emperadores. Nadie se atrevió a no venir, porque hasta el momento, todos los que no habían aparecido habían desaparecido del mundo. Capitán Arthur, el barco de Kaido también ha llegado.
Shiryu fumaba su cigarro, su mano nunca dejaba la empuñadura de su espada, siempre presionada firmemente sobre la espada de 7 estrellas, lista para ser desenvainada en cualquier momento. No te preocupes por ellos. Si ves a alguien que no te gusta, simplemente córtalo. Arthur se burló, y él y Shiryu desembarcaron en la isla de pastel blando. Una lluvia de algodón de azúcar caía del cielo, e incluso la brisa marina tenía un olor dulce y empalagoso. Estuvo bien por un rato, pero después de un rato, te hacía sentir mal enseguida. Lobo, espéranos aquí a que volvamos. Si tienes hambre, come la isla. Estoy seguro de que Big Mom no dejaría que un invitado pasara hambre. Todas las casas de aquí eran comestibles. Si se las comía, ¿de verdad Big Mom iniciaría una guerra por algo tan trivial? ¿Puedo comérmelo todo? Preguntó Lobo con ingenuidad. Sintió que se le revolvía el estómago y que su estómago rugía como un trueno. No hay problema. Si quieres comer, adelante. Tendremos que reconstruirlo todo tarde o temprano. Se oyeron pasos desde el puerto. Varios de los hijos de Big Mom se acercaron a ellos. Habían dado un gran espectáculo, como para dar la bienvenida a Arthur. El que iba a la cabeza era nada menos que el hijo más destacado de Big Mom, Charlotte Katakuri. A su lado estaban Charlotte Smoothie y Charlotte Oven. Emperador del Trueno, Mamá y Kaido llevan mucho tiempo esperando en la mansión. Por favor, acompáñenos. La mitad del rostro de Katakuri estaba enterrado en su bufanda. Su voz era algo fría. ¿Katakuri? ¿Batido? Arthur caminaba con paso firme y autoritario a la cabeza del grupo, y sin nada mejor que hacer, gritó de repente. Shiryu lo seguía de cerca. Los piratas de Big Mom tienen la tradición de aceptar la rendición de las tripulaciones piratas que han desafiado, ¿verdad? De hecho, no eran solo los piratas de Big Mom. Mientras no se convirtieran en enemigos mortales, todos los emperadores del Nuevo Mundo aceptarían la rendición de aquellos a quienes habían derrotado. Barba Blanca, el León Dorado e incluso Kaido tenían esta costumbre. ¿Por qué? ¿Acaso el emperador del Trueno Arthur planea rendirse ante nuestros piratas de Big Mom? Katakuri y sus hermanos se detuvieron en seco y preguntaron a su vez. Si ese es el caso, no tenemos motivos para negarnos. No, has entendido mal. Arthur negó con la cabeza. Lo que quiero decir es, ¿te interesa venir a mis piratas del dios del trueno? Oh. ¿Alguna vez has pensado en reemplazar a Big Mom? ¿Alguna vez has pensado en reemplazar a Big Mom? Preguntó Arthur, entrecerrando los ojos mientras miraba a Katakuri. Katakuri permaneció incomparablemente frío, sin decirle una palabra. Esa mujer, cuando se descontrola, no reconoce amigos ni enemigos, ¿verdad? Incluso mataría a sus propios hijos. Y tú, Katakuri, adoras a tus hermanos menores, haciendo todo lo posible por hacerte más fuerte y protegerlos, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿por qué no reemplazar a Big Mom? Con tu fuerza actual, solo necesitas hacer algunos preparativos. Cuando tenga uno de sus ataques de hambre, sería increíblemente fácil lograrlo. Arthur era como un demonio que extraía los deseos del corazón del otro, lo tentaba insidiosamente y conducía su alma hacia la condenación, a un punto sin retorno. GHHH. Las venas de la frente de Katakuri se hincharon. Su rostro estaba extremadamente pálido. Hermano Katakuri. Charlotte Smoothie tiró de su brazo, obligándolo a calmarse. Hay un límite para las bromas, emperador del trueno. Sonido metálico. La espada larga que llevaba a la espalda estaba desenvainada y apuntaba en diagonal a Arthur. Smoothie parecía a punto de atacar. Shiryu dio un paso al frente lentamente, como un guardia leal, bloqueándole el paso a Arthur. La espada de las 7 estrellas brillaba con una tenue luz verde. Los dos estaban en un punto muerto, listos para desatar un ataque devastador en cualquier momento. Retírate, Smoothie, no eres rival para él. Katakuri reprimió a la fuerza su deseo de atacar, pues sentía que, si lo hacía, su supervivencia dependería de si Big Mom venía a apoyarlo. Además, Arthur no solo era terriblemente fuerte, sino que el espadachín que lo seguía también era extremadamente poderoso. Emperador del Trueno, esto es Totoland. No deberías mostrar un poco de moderación. Dijo Katakuri, recuperando la compostura mientras tiraba de la bufanda que llevaba alrededor del cuello. Ja 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 ja. Arthur echó la cabeza hacia atrás y rió sin control. Tras un largo rato, agitó la mano con indiferencia. Solo una broma.
Sin embargo, puedes considerar seriamente lo que dije. Los ataques de hambre de Big Mom eran frecuentes. Había demasiadas maneras de matarla, y más aún para su hijo más fuerte, Katakuri. No era invencible como Kaido. Arthur lo había considerado una vez. A Kaido no se le podía matar bajo ningún concepto. Era aclamado como la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire. Pero, mientras el cuerpo no fuera de un tipo anormal como el de Barbanegra Teach, cualquiera que comiera una segunda fruta del diablo moriría. Si así fuera, ¿a quién no se le ocurriría un método tan sencillo? Si no era demasiado estúpido, cualquiera podía pensarlo. Aún así, seguía vivo y coleando. ¿Qué hay que considerar? La mejor opción es matar a esa estúpida de Linlin y convertirte en emperador. La voz pesada de Kaido llegó desde la distancia. Tras él, sus cuernos imponentes y su físico alto y fuerte aparecieron tras una casa de postres, sus pasos causando temblores enormes. Jack Sequía también estaba a su lado. Ah, ¿sí? Perro rabioso. ¿Tienes el descaro de llamar estúpido a alguien? Dijo Arthur con sarcasmo. ¿Buscas pelea, emperador del trueno? Kaido avanzó como un tanque humano, aplastando todas las casas a su paso y dejando un rastro de destrucción a su paso. Señor Kaido, aún estamos en territorio de Big Mom. Podría calmarse un poco. Jack también era un bruto imprudente, pero comparado con Kaido, era un poco más sensato. Y además, ¿a quién se enfrentaban ahora mismo? Big Mom Charlotte Linlin y Emperador del Trueno Arthur. Ambos eran personas irracionales y temperamentales. Uno era el hombre más peligroso del mundo, la otra una mujer irracional. Si no se calmaba en esta situación, Kaido podría estar bien, pero ¿y él? Su fuerza aún no había alcanzado su máximo potencial. No podría aguantar dos golpes de ellos. Lo pensé de nuevo y algo no está bien, Emperador del Trueno. Los ojos de Kaido se abrieron de par en par, furioso, sin importarle las consecuencias. Si no puedes matarme, ¿por qué debería ser yo quien se rinda? Muere. Un puñetazo llegó volando sin previo aviso, sin ninguna señal de que estaba a punto de atacar. HMPH, dijo Arthur con desdén, mientras su cabello negro ondeaba al viento. Realmente no podía encontrar la manera de matar a Kaido, pero incluso Barba Blanca podía dejarlo exhausto. ¿Por qué no podía? ZZZZZZZZZZZZZ. Serpientes eléctricas de color púrpura saltaron y se enroscaron alrededor de su puño mientras lanzaba un golpe aterrador. Basta, dos idiotas. El rugido furioso de Big Mom llegó desde la distancia, su haki de conquistadora irradiando desenfrenadamente. Zeus y Prometeo, cubriendo sus manos izquierda y derecha, dispararon simultáneamente rayos y llamas, que se estrellaron entre los dos con un aura amenazante, deteniendo instantáneamente el duelo entre Kaido y Arthur. Hoy se debate la división del territorio. Si quieres luchar, puedes luchar después. La gran cortina de rayos y llamas bloqueó su camino, obligando a los dos que estaban a punto de atacar a detenerse de inmediato. Mamá está aquí. Mamá. No solo los hijos de Big Mom vitoreaban. Incluso las flores, árboles, sillas y juegos de té por doquier vitoreaban y bailaban. Al instante se apoderó de la atmósfera de alegría, y una voz fuerte y clara se extendió por toda Totoland. Big Mom, maquillada hasta los dientes, salió bailando del castillo de la torta. Retiró a Zeus y a Prometeo y luego sacó del castillo a un humano de forma extraña, casi tan alto como ella. Al ver la expresión jubilosa de Big Mom, probablemente él era el novio de esta boda. Arthur no podía imaginar de dónde Big Mom había sacado el deseo de casarse con alguien de aspecto tan extraño. Como mínimo, ¿no debería buscar a alguien de aspecto normal? Totoland estaba inmerso en un océano de alegría. Tanto los seres vivos como los omies, llenos de alma, cantaban y bailaban. En la casa solariega del castillo de los pasteles, en una mesa redonda gigante hecha de chocolate. Kaido, Big Mom y Arthur, los tres emperadores más fuertes del Nuevo Mundo, tomaron sus asientos en tres posiciones, rodeados de innumerables personas. Miedo, excitación, pánico. Todo tipo de miradas se centraban en los tres. Mamá. Sobre cómo dividir los territorios que dejaron Roger y el León Dorado, ¿qué piensan ustedes dos? La mirada de Big Mom se detuvo un instante en Arthur.
Los capos del inframundo que habían llegado para asistir a la fiesta del té de la boda llenaron todo el Cave Chateau, sus miradas, una mezcla de miedo, asombro y emoción, fijas en los tres emperadores más fuertes del Nuevo Mundo. Los hijos de Big Mom también estaban reunidos, cada uno con una expresión solemne. Sobre la enorme mesa redonda de chocolate, las tazas de té bailaban alegremente, tarareando canciones mientras se acercaban activamente a ellos, pidiendo ser probadas. Arthur, Kaido y Big Mom ocuparon cada uno una posición, formando un triángulo. Mamá. Roger ha muerto y el león dorado ha sido capturado. Kaido y yo ya hemos ocupado la mayor parte del territorio que dejaron atrás, dejando solo restos que ni siquiera el emperador del trueno podría tragar de un bocado. Big Mom se rió siniestramente. De ninguna manera voy a ceder el territorio que ya he conquistado. Kaido golpeó la mesa de chocolate con el puño, sobresaltando a los jefes del inframundo que observaban la cumbre. HMPH, dijo Arthur con desdén, recorriendo con la mirada a Kaido y a Big Mom. Me da igual que lo digas o no. Solo quiero la mitad. ¿Acaso la conquista de territorio en el Nuevo Mundo no se decide siempre a puñetazos? Lo que quiero decir es que, nunca planeé saludarte primero. Podemos ir directo a la guerra. Arthur dijo con una risa fría, reclinándose en su silla. Si tuvieras que pedirle permiso a alguien más para apoderarte de territorio en el Nuevo Mundo, ¿qué tipo de emperador serías? Arthur, no te atrevas a romper las reglas. Big Mom se puso de pie de un salto, con el rostro lleno de ira. Los tres estaban en igualdad de condiciones, así que ¿por qué Arthur siempre hablaba con un tono y una actitud tan arrogantes? Como si nunca hubiera considerado a personas de su mismo estatus. Esa mirada, siempre fue tan altiva y poderosa. Si no fuera lo suficientemente fuerte, no habría problema. Podrían matarlo. Pero la fuerza de Arthur era demasiado grande. Nadie podía hacer nada contra él. El andar de Doflamingo, la expresión de Kizaru, Smoker fumando dos puros a la vez, Barba Blanca diciéndole a todo aquel que conoce que sea mi hijo, Shanks siempre pidiendo a la gente que le haga un favor y la actitud altiva de Arthur, su desprecio por todos. Estas cosas, eran quizás las razones por las que eran tan desagradables. ¿Reglas? ¿El Nuevo Mundo todavía tiene reglas? ¿Intentas hacerme reír, Big Mom? Arthur también se levantó lentamente de su silla, con su mirada fría como una espada afilada clavada al frente. La única regla en el Nuevo Mundo es el puño, idiota. Quien tenga el puño más fuerte, hablará. Dejémonos de tonterías, quiero al menos la mitad del territorio que dejaron Roger y el León Dorado. Si no me la dan, vamos a la guerra. ¿Guerra? Eso es exactamente lo que quiero, Arthur. Los ojos de Big Mom estaban inyectados en sangre. Estaba increíblemente furiosa. Su Haki del Conquistador comenzó a irradiar, intencionalmente o no. Comencemos la mayor guerra del mundo. Rugió Kaido con emoción. Si estos tres emperadores del Nuevo Mundo iniciaran una guerra por territorio, una vez que realmente lo hicieran todo, sin duda sería la guerra más grande del mundo. Sería incluso más grandioso que la batalla de Edward, el duelo de Arturo con Barba Blanca o el ataque del León Dorado al cuartel general de la Marina. Además del suicidio, lo que más le gustaba a Kaido era, sin duda, la guerra. Espera. Big Mom de repente se calmó de su ira. Si lucharan en Totoland, ella, naturalmente, sería la que estaría en mayor desventaja. Totoland sería destruido y tendría que dedicar sus energías a reconstruir su hogar. Definitivamente, no fue una decisión sabia. Si iban a pelear, tenía que ser en territorio ajeno o en un lugar escasamente poblado. La atmósfera opresiva y gélida se rompió con las palabras de Big Mom. La sensación de asfixia desapareció gradualmente, y todos los presentes respiraron aliviados. Si estos tres locos lucharan sin control, ¿quién podría salir de aquí sano y salvo? Estamos aquí hoy para una reunión. Emperador del Trueno, si quieres causar problemas, por favor, vete. Si quieres continuar, déjame terminar lo que tengo que decir. Big Mom temblaba de ira, respirando con dificultad para calmarse. Nunca la habían llevado tan lejos. De no ser por la certeza de que la fuerza de Arthur podría incluso eclipsar la suya en su apogeo, jamás lo habría dejado pasar. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Arthur, al ver que la pelea no iba a ocurrir, volvió a sentarse y comenzó a beber su té. Útil de Kaido, a la vista de todos, comenzó a llorar, sus lágrimas se esparcieron como lluvia. La guerra de primer nivel que esperaba con ansias.
Su llanto se hizo más fuerte, pero la gente de todos los rincones del mundo que asistía a la fiesta del té no se sorprendió. Para hacerse un nombre en el nuevo mundo, naturalmente no todos podían ser tontos. Cada uno tenía sus propias habilidades. Comprendían perfectamente el temperamento de los que estaban en la cima. La personalidad impredecible de Kaido, siempre dispuesto a llorar a la mínima, no era nada nuevo. El título de el hombre más peligroso del mundo para Arthur había venido de estos capos de Lampa del Nuevo Mundo. En comparación con Barba Blanca, a quien no le importaba nada más que su familia, y los impredecibles Kaido y Big Mom, que al menos tenían sus propios intereses y pasatiempos, el temperamento de Arthur era sin duda aún más difícil de controlar. Porque nadie sabía cuáles eran sus aficiones. Si no podías seguir sus intereses, ni siquiera podías tener una conversación cara a cara. Todos le temían a una persona tan incomunicativa como Arthur. Incluso el perspicaz Doflamingo se resistía a cooperar con alguien como él. Por esta razón se difundió el título de el hombre más peligroso del mundo. Si no pudieras comunicarte verbalmente, ni siquiera te atreverías a conocerlo. Esto significaba que no tenías ni idea de lo que pensaba, e incluso si estuvieras cara a cara, tendrías miedo debido a su inmensa reputación. Hasta ahora, solo los Morgan de Grandes Noticias del periódico World Economy Newspaper habían mantenido una comunicación silenciosa con Arthur. Todos sus directores de noticias le entregaban voluntariamente periódicos gratuitos. Morgan había jugado esta mano maravillosamente. Como Arthur tenía la costumbre de leer el periódico regularmente, que Newsco se lo entregara era mucho más placentero que tener que buscarlo él mismo. Si alguna vez el periódico World Economy News se encontrara con un problema irresistible, él podría ir y defenderlo. Este era el efecto de atender los intereses de alguien. Como mínimo, podía hacer que alguien te recordara, se familiarizara contigo. Si un día te encontrarás en peligro, incluso podrían venir a echarte una mano. El propósito de llamarlos aquí no es iniciar una guerra. Big Mom comió un trozo de pastel, se limpió la comisura de la boca y entonces, como si estuviera pensando en algo, un rastro de locura apareció en su expresión. Las leyendas que dominan actualmente nuestro nuevo mundo son Barba Blanca y el Conde Rojo. El Conde Rojo es un solitario, sin interés en la conquista, no representa ninguna amenaza. Solo queda Barba Blanca. Mientras hablaba, la saliva en la comisura de la boca de Big Mom no podía dejar de fluir, como si hubiera visto un pastel súper delicioso que no podía rechazar. Delante de todos los capos del inframundo del Nuevo Mundo y de los dos emperadores, Kaido y Arturo, ella dijo algo loco. Lo que quiero decir es que los piratas de las bestias, los piratas del dios del trueno y mis piratas de Big Mom deberían formar una alianza, aplastar a Barba Blanca, y entonces los tres podremos ocupar el Nuevo Mundo. ¿Qué piensas? Lo que quiero decir es que los piratas de las bestias, los piratas del dios del trueno y mis piratas de Big Mom deberían formar una alianza, aplastar a Barba Blanca, y entonces los tres podremos ocupar el Nuevo Mundo. ¿Qué opinas? Un territorio tan vasto como el Nuevo Mundo, emperador del trueno, puedes tener todo lo que quieras. Venas inyectadas en sangre aparecieron en los ojos de Big Mom. Su respiración se volvió pesada, su expresión extasiada. Ha llegado la nueva era. ¿Qué derecho tienen las leyendas de antaño a surcar los mares? Ser enterrado en la era antigua es el final perfecto para él. Mamá. Ella no prestó atención a los innumerables capos del inframundo que los rodeaban, hablando de eliminar a Barba Blanca justo enfrente de ellos. A un emperador en la cima del mundo no le importaban en absoluto las opiniones ajenas. Aunque Barba Blanca se enterara, ¿qué más daba? Con su personalidad, sería demasiado perezoso para molestarse siquiera en hacerlo. El interés de Kaido se despertó instantáneamente al escuchar la loca propuesta de Big Mom. ¿Iniciar la mayor guerra del mundo y matar a Barba Blanca? No voy a dejar pasar una oportunidad como esa. El rencor entre él y Barba Blanca se había forjado tras innumerables desafíos fallidos. Barba Blanca no podía matarlo, pero siempre lo golpeaba hasta casi matarlo y lo arrojaba a las profundidades del mar. Sin embargo, ¿esa es toda tu ambición? Preguntó Arthur con calma, dejando su taza de té con una expresión de desprecio. ¿Qué quieres decir, emperador del trueno? ¿No quieres aplastar a Barba Blanca y que nuestras tres tripulaciones se dividan el Nuevo Mundo? Big Mom dejó de comer sin parar. No podía comprender los pensamientos de Arthur. ¿No era suficientemente tentadora esta propuesta?
Un territorio tan grande como el Nuevo Mundo, dividido por solo 3 personas. ¿Acaso podría haber algo más atractivo que eso? Si me invitaste a esta supuesta fiesta del té para hablar de un tema tan aburrido, entonces no veo la necesidad de continuar. Si quieres territorio, ve y tómalo. ¿Unirte con otros? Lo siento, pero primero mataría al idiota que tuvo el valor de proponerme una alianza, dijo Arthur sin rodeos. ¿Unir fuerzas para matar a Barba Blanca? ¿Bromas? ¿Tienen que unirse para enfrentarse a un enemigo? ¿Dónde está su orgullo como emperadores del mar? Ya han admitido, en su corazón, que jamás podrán superar a Barba Blanca en esta vida. Arthur se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de extremo desprecio. Barba Blanca era poderoso. Increíblemente. Tan poderoso que inducía a la desesperación. Incluso los marines reconocían que poseía el poder de destruir el mundo, y era reconocido universalmente como el hombre más fuerte del mundo. Era una cima que otros nunca podrían esperar alcanzar en su vida, una cumbre cuya cima nunca podrían ver. Pero eso fue para los demás, no incluía a los dos monstruos que estaban frente a él. Con la fuerza de Kaido y Big Mom, realmente estaban a un solo paso de esa cima. Sin embargo, bajo la influencia del aura aterradora de Barba Blanca, ni siquiera tuvieron el coraje de intentar derrotarlo de frente. Kaido. Seguiste desafiando a Barba Blanca uno contra uno, una y otra vez. ¿Solo buscabas una forma de morir? ¿Ni siquiera pretendiste matarlo? Si es así, entonces no eres más que basura, igual que esta bruja inútil de Big Mom, que no hace más que comer, dormir y tener hijos. Arthur no les mostró piedad, su rostro era frío y sus burlas implacables. Mi propósito al venir aquí no era escucharte discutir cómo conquistar el Nuevo Mundo ni cómo aplastar a Barba Blanca. Vine simplemente para informarte. Escupeta el territorio que te has tragado. ¿No puedes escupirlo? Entonces te golpearé hasta que lo hagas. El territorio que dejaron Roger y el León de Oro, quiero al menos la mitad. Fue un anuncio tiránico, no una negociación. Jajaja. Big Mom dejó escapar un profundo suspiro. Las palabras de Arthur la volvieron loca, pero lo que le quedaba de razón le decía que si luchaban en Totolan, ella sería la única que sufriría. Emperador del Trueno, no te engreas. Apenas tienes un puñado de subordinados decentes. Exigiendo la mitad del territorio de entrada, ¿no temes abarcar más de lo que puedes? Mis subordinados son pocos, sí. Pero uno de ellos vale más que 10 de tus hijos, se burló Arthur. Detrás de él, Shiryu fumaba su cigarro en silencio, con la sed de sangre en sus ojos cada vez más intensa. Mamá. Quiero ver cómo tu subordinado vale a 10 de mis hijos. Rugió Big Mom, apuntando con su grueso dedo al silencioso Shiryu. Katakuri. Mátalo. Jack. Ven y lucha contra ellos. Rugió Kaido a tiempo. Katakuri es impresionante, lo admito, pero de verdad los piratas de las bestias tienen tan poco personal. ¿Dónde están la reina y el rey? Arthur esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Jack es más que suficiente para matar a tu subordinado. No necesitamos a la reina ni al rey para esto. Kaido parecía tener una gran confianza en Rogue Jack. Jajajaja, excelente. La mirada de Arthur recorrió a Kaido y Big Mom. ¿Por qué no hacemos una apuesta estimulante? ¿Qué tal si usamos el resultado de la batalla de nuestros subordinados para decidir la propiedad del territorio? Si mi subordinado pierde, los territorios de Roger y el León Dorado serán tuyos. Pero si gano, escupes todo lo que has comido. ¿Qué te parece? Emperador del Trueno, ¿intentas conseguir algo a cambio de nada? ¿No estás poniendo nada sobre la mesa y tienes el descaro de proponer una apuesta? La racionalidad de Big Mom regresó. Ah. Entonces, ¿qué quieres? Dilo. Si Kaido y yo ganamos, tú, te largarás del Nuevo Mundo y no podrás interferir en ninguna disputa territorial durante 10 años. ¿Qué te parece? Esta sugerencia no suena muy estimulante, pero estoy de acuerdo. Kaido miró a Jack y asintió de inmediato, aparentemente muy confiado en la fuerza de su subordinado. ¿10 años sin interferir? Arthur guardó silencio por un momento. Big Mom sabía que no podía obligar a Arthur a retirarse permanentemente del escenario del Nuevo Mundo, por lo que ideó un límite de 10 años para restringir su comportamiento imprudente. Los piratas de bajo nivel no tenían ningún compromiso. Romper promesas era tan común como comer y beber, algo natural. Pero entre los piratas de la cima, una promesa era lo único que podía unirlos.
Claro, esto era solo entre iguales. Si era de un superior a un subordinado, no contaba. ¿Qué? ¿El poderoso emperador del trueno Arturo no tiene el valor de apostar? ¿No confías en la fuerza de tu propio subordinado? Si se corre la voz, serás el hazmerreír. Mamá, mamá, mamá. Big Mom se rió a carcajadas, con aspecto de estar completamente satisfecha consigo misma. Arthur no estaba enojado. Siempre había creído que Shiryu no lo decepcionaría. Bien. Si ganas, me retiraré inmediatamente del nuevo mundo y no volveré a pisarlo en 10 años. Regresaré dentro de 10 años. Pero si pierdes, todo el territorio de Roger y el León Dorado será mío. Mamá, mamá, mamá. Accediste tan fácilmente, emperador del trueno. ¿No temes perder de verdad? Fue el turno de Big Mom de burlarse de Arthur. Katakuri. Aplastada a este espadachín. Humillad al emperador del trueno delante de todos. Una apuesta, con los vastos territorios de Roger y el León de Oro de un lado, y el exilio de Arturo del Nuevo Mundo durante la próxima década del otro, había comenzado en Totoland. Bajo el testimonio de todos los capos del inframundo, Arthur, Kaido y Big Mom, enviaron simultáneamente a sus subordinados más confiables. Shiryu de la lluvia. Carlota Katakuri. Jack de la sequía. Aunque Kaido tenía otros dos poderosos All-Stars además de Jack era el único que podía desplegar en ese momento. Katakuri, elimina a ese espadachín. El emperador del trueno necesita aprender cuál es su lugar. Big Mom soltó una risa siniestra y aterradora. Jack. Hazlo pedazos. Rugió Kaido como un loco. Si el subordinado de Arturo era realmente derrotado, significaba que ya no podría representar una amenaza para ellos durante 10 años. El territorio del Nuevo Mundo estaría ocupado solo por ellos dos y Barba Blanca. Con tiempo suficiente para aumentar su poder, ¿por qué temerían su regreso? ¿Y los monstruos de la nueva era que los desafían? Solo un grupo de idiotas jugando a las casitas. Ni siquiera se les había ocurrido pensarlo dos veces. HMPH, Arthur se burló con desprecio, bebiendo lentamente su té. Shiryu, suéltalos y acabemos con ellos. Esta es la primera batalla que te hará famoso. Cada emperador tenía algunos compañeros de tripulación que podían valerse por sí mismos. Kaido tenía sus 3 All-Stars, Big Mom tenía sus Sweet Commanders, y de las personas bajo el mando de Arthur, los únicos que eran verdaderamente famosos eran Burn the World, Don Chinhao y Naguri. Después de todo, Mundo, Chinhao y Naguri fueron potencias que vagaron por el Nuevo Mundo. Aunque habían sido derrotados, su fuerza seguía ahí. Los subordinados bajo su mando que podían valerse por sí mismos no estaban de su lado. El único al que Arthur podía recurrir era a Shiryu. También era en quien tenía más optimismo. Su potencial era inmenso y su ritmo de mejora de fuerza era asombrosamente rápido. Hay un dicho. Una reputación así no es barata. Quien logra dejar huella en el Nuevo Mundo no es un luchador cualquiera. Y ser la mano derecha de monstruos como Kaido y Big Mom. Esa fuerza no es solo para presumir. Tanto Jack como Katakuri tenían registros de batalla que eran impactantes de contemplar. Solo Shiryu, cuya fuerza actual ya era inmensa, carecía de fama. Ahora, al poder luchar en nombre de Arturo, y frente a todos los jefes de Lampa del Nuevo Mundo, si ganaba, su nombre sin duda se difundiría por todas partes. La fama, aunque era una droga adictiva e imposible de dejar, también era uno de los catalizadores que podían impulsar a una persona a crecer. Las palabras que Roger pronunció antes de morir dieron inicio a la gran era de los piratas, pero entre las personas que acudieron al mar, no todos buscaban solo tesoros. Esta fue la época más perfecta para hacerse un nombre y destacar entre los innumerables piratas. Shiryu, con la espada de las 7 estrellas en su cintura, salió lentamente de detrás de Arthur. La sonrisa sedienta de sangre en sus labios y el cigarro que se movía constantemente en su boca revelaban su entusiasmo interior. Al lado de la mesa redonda de chocolate, en el gran espacio vacío dejado por los espectadores. Jack, Katakuri y Shiryu estaban parados cada uno en una esquina. Big Mom, Kaido, ¿quién de ustedes va primero? Oh. Pueden venir los dos a la vez. Me da igual, dijo Arthur con calma, apoyando los pies en la mesa redonda. ¿Qué sentido tiene atacarlo en grupo? Un hombre de verdad lucha uno contra uno. Dijo Kaido con desprecio. Jack. Acaba con él. HMPH, este es mi territorio. Big Mom resopló con frialdad, mirando a su hijo más preciado. Katakuri, no te contengas.
Date prisa. Estoy deseando ver la patética cara del emperador del trueno cuando lo expulsen del nuevo mundo. Mamá, mamá, mamá. Ella se rió, regodeándose, como si la victoria ya estuviera asegurada. Y no era de extrañar. Katakuri solo tenía 24 años, pero desde que alcanzó la mayoría de edad, había derrotado sin cesar a todas las tripulaciones piratas invasoras. Hasta el momento, salvo el revés a manos de Arturo, nunca había sido derrotado. Su fuerza solo podía describirse como monstruosa. Desde que nació, se sentó en una silla y contempló el mundo desde arriba. Nadie lo había visto nunca tumbado. Una vida de victorias sin un solo fracaso había hecho que Big Mom se sintiera sumamente satisfecha y confiada en él. Era el líder de los 4 dulces comandantes, la obra maestra de la familia Charlotte. Shiryu caminó paso a paso desde detrás de Arthur hacia el círculo formado por la multitud. Toda su aura estaba contenida en la espada de las 7 estrellas, aún sin desenvainar. Sus ojos ensangrentados recorrieron a los espectadores, como si quisiera matarlos a todos. ¿Quién demonios es este tipo? El emperador del trueno está tan loco como para enfrentarlo a Katakuri, el mismísimo líder de los comandantes dulces. Al ver a un desconocido entrar al ring, los espectadores no pudieron evitar susurrar entre ellos. Algunos que querían apoyar a Arthur incluso se sintieron pesimistas, creyendo que Shiryu estaba condenado a perder. Este tipo es Shiryu, el antiguo carcelero jefe de Impel Down. Es extremadamente sanguinario, uno de los compañeros de tripulación reclutados por el emperador del trueno. Su fuerza es inmensa, explicó Big News Morgans, apareciendo quién sabe dónde. ¿Acaso el emperador del trueno lo está enviando a morir? Me da igual lo fuerte que sea el carcelero jefe de Impel Down. Es imposible que sea más fuerte que Katakuri. ¿Bromas? Katakuri es un monstruo que nunca ha perdido una pelea. Los jefes de Lampa susurraban entre sí, escrutando con la mirada al inmóvil Shiryu. La única razón por la que no se burlaron de él abiertamente fue por respeto a la aterradora reputación de Arthur. Shiryu fumaba su cigarro con calma, sin prestar atención a las conversaciones. Su mirada, afilada como una espada, se clavó en Katakuri. Sal y muere. Sus palabras eran sencillas y directas, sin desperdiciar un solo aliento. Bastardo. El hermano Katakuri te aplastará sin despeinarte. Una joven de cabello morado, con aspecto de bruja, no pudo evitar hablar. Hermano, déjame ir, dijo Charlotte Smoothie, sosteniendo una copa de vino, una espada larga en su espalda y sus piernas terriblemente largas. No hace falta. Este tipo es fuerte, terriblemente fuerte. Katakuri se alejó del apoyo de sus numerosos hermanos. Cuanto más se acercaba al círculo, más intensa se volvía su sensación de crisis, como si tuviera púas en la espalda. Su haki de observación había sido entrenado a un nivel aterrador, superando incluso al de Big Mom. Estaba a un paso de predecir el futuro, necesitaba desesperadamente un estímulo. El camino del entrenamiento del haki era simple. Solo luchando contra los fuertes podías volverte más fuerte. Esto era cierto para todas las hienas. Conquistador, armamento y observación. Con cada desarrollo profundo, Katakuri ya podía sentir dónde se encontraba el pináculo del haki de observación. La visión del futuro. El haki de observación de Arthur había alcanzado su máximo potencial, pero bajo la increíble amplificación de las ondas eléctricas de la fruta Rumble Rumble, predecir el futuro se volvió casi imposible. El tiempo que necesitaba era 10 veces mayor de lo normal. Solo al batirse en duelo con un poder, el haki de uno puede volverse más fuerte. Quizás la razón por la que Arthur aún no había alcanzado un nivel más alto de haki era porque en los mares quedaban muy pocas personas que pudieran ser su oponente. Sonido metálico. La espada de 7 estrellas fue desenvainada instantáneamente y apuñaló directamente hacia Katakuri. Brillando con una tenue luz verde, la espada demoníaca que amplificaba enormemente el poder de su portador, combinada con la fuerza cada vez mejor de Shiryu, se mostró perfectamente en ese único instante. El aura sombría de la espada pareció hacer que la temperatura cayera en picado, obligando a los espectadores circundantes a retirarse una vez más, aterrorizados de ser heridos por las réplicas de la feroz batalla. Por fin está empezando. ¿Esto terminará con el emperador del trueno exiliado del Nuevo Mundo, o defenderá su título y se apoderará de nuevos territorios? Esa energía de espada es una locura. ¿Cómo demonios puede alguien tan fuerte pasar desapercibido? Un pensamiento tras otro cruzó por sus mentes.
Las voces susurrantes desaparecieron al instante mientras observaban, absortos, la apuesta que giraba en torno a los vastos territorios del Nuevo Mundo. Timbre. Un crujido de metal chocando provenía del centro del ring. La lluvia de chispas hizo que la gente entrecerrara los ojos involuntariamente. La mano de Katakuri se había transformado continuamente, un tridente emergió del suave mochi, bloqueando con éxito el corte de Shiryu. Aunque el duelo apenas había comenzado, cualquiera con un ojo perspicaz podía sentir que la fuerza de estos dos parecía estar al mismo nivel, igualada. No sé qué otros trucos tenga Katakuri bajo la manga, pero Shiryu sin duda ganará. Big Mom, reclamaré ese territorio ahora, y no se lo pediré amablemente, dijo Arthur, apoyando los pies sobre la mesa redonda, con una fría sonrisa en el rostro mientras hablaba con Big Mom, que estaba frente a él. Esto apenas comienza. Katakuri va a aplastar a tu pequeño subordinado. Mamá. Big Mom nunca creyó que su hijo más preciado perdería contra Shiryu. Su primer ataque fue bloqueado. La expresión de Shiryu permaneció inalterada. Pero sintió que su oponente era un poco más fuerte de lo que imaginaba. Pero precisamente porque su oponente era fuerte, la matanza sería aún más significativa. La espada de 7 estrellas bailó en su mano, y los cortes que envió fueron como una cascada, cayendo sobre Katakuri, todo su cuerpo envuelto en la energía de la espada. La intuición de combate de Shiryu era muy aguda. Además, ya conocía de antemano las habilidades de la fruta Mochi Mochi de Katakuri, así que no le dio margen de defensa a su oponente. Cuando se enfrentaba a los demás, Katakuri siempre mantenía una apariencia tranquila y serena, manteniendo su dignidad de haber mirado al mundo desde arriba desde su nacimiento. Sin duda, era excepcional. Tan excepcional que superaba con creces a la mayoría de la gente en los mares. Su habilidad con la fruta del diablo, la fuerza del Aki e incluso su manejo de armas casi habían alcanzado la cima de su habilidad. Este era un talento que hacía que la gente sintiera envidia. Algunas personas nacen con una línea de salida que es la meta para innumerables otras que han luchado toda su vida. Katakuri era ese tipo de persona, un monstruo por naturaleza extraordinario. Si hubiera que contar, Arthur también pertenecía a esta categoría. Pero había otro tipo de persona. Aunque no podían compararse con los monstruos naturalmente extraordinarios en términos de talento innato, mediante su propio esfuerzo, podían alcanzarlos. Los primeros causaban envidia y celos. Los segundos, admiración. Shiryu era así. Clan. El sonido de intensas colisiones resonó desde el ring, los sonidos densos como gotas de lluvia cayendo sobre la tierra. Los aterradores cortes de espada de Shiryu eran como un aguacero torrencial, pero eran completamente ineficaces contra Katakuri. Los repetidos giros de su tridente los interrumpían por completo. El Aki de observación podía predecir movimientos con antelación, lo que permitía ataques y evasiones muy eficientes. Una persona de nivel superior podía suprimir con naturalidad a una de nivel inferior. Por muy duro que atacara el otro, no le afectaría en lo más mínimo. El Aki de observación de Katakuri era claramente superior al de Shiryu, y por más de un paso. La situación no era optimista. Emperador del Trueno, tu compañero de tripulación no parece estar muy bien, ¿verdad? ¿De verdad crees que puedes pavonearte con un peso muerto como ese? Mamá. Como si hubiera encontrado el punto débil de Arthur, Big Mom se burló de él sin parar. Kaido estaba inusualmente silencioso en ese momento, bebiendo vino a grandes tragos para aliviar su aburrimiento, comparando constantemente en su mente quién ganaría en un duelo entre Jack y Katakuri. Tras pensarlo, concluyó que Jack no era rival para él. Sin embargo, aún tenía otros dos All-Stars más fuertes que él. Con este pensamiento, Kaido no pudo molestarse en pensar más y observó el duelo 1 contra 1 entre los dos en el campo con gran interés. No le interesaban los demasiado débiles. Pero un duelo del nivel de Katakuri y Shiryu era algo que cualquiera disfrutaría. Arthur observó cómo Shiryu caía gradualmente en desventaja, pero no había rastro de preocupación en su rostro. Incluso mostró una leve mueca de desprecio. Big Mom, estoy listo para conquistar ese territorio. Y cuando pierdas, mejor no oiga excusas. Arthur tenía mucha confianza en la increíblemente aguda intuición de combate de Shiryu. Hace medio mes, en la isla Raijin, Arthur le había dado algunos consejos a Shiryu, contándole sobre las potencias de primer nivel del mundo, y también sobre el pináculo de los 3 tipos de Aki y cómo contrarrestarlos. Aki de observación.
Katakuri y Arthur estaban en la cima del mar. Eran los que más influencia tenían en esta habilidad. En el duelo igualado en el campo, Katakuri estaba bajo presión y su haki de observación estaba entrando gradualmente en el nivel de predecir el futuro. ¿Y cómo contrarrestar una capacidad tan imbatible como la de predecir el futuro? Era muy simple. Hacer que el enemigo perdiera la calma. La palabra futuro representa innumerables posibilidades, lo que significa que el futuro que ves aparecerá en tu mente de forma diversificada. Una persona con esta habilidad debe juzgar en qué dirección se desarrollarán las cosas a continuación a través de cada movimiento de todas las personas, eventos y cosas que la rodean. Katakuri apenas comenzaba a predecir el futuro. Su habilidad aún no estaba madura, lejos de usarla con naturalidad en el futuro. Necesitaba calcular dónde aterrizaría cada movimiento de Shiryu, calcular qué tipo de acción realizaría en el siguiente segundo. Este fue un cálculo muy grande. Una persona con capacidad intelectual insuficiente estaría mental y físicamente agotada, poniendo incluso su vida en peligro. En un momento crítico como este, si alguien la empujara al límite y le hiciera perder la concentración, ¿cómo podría seguir calculando el futuro? Silbido. Un filoso corte de espada azotó brutalmente el cuerpo de Katakuri. Su cuerpo de mochi quedó partido en dos. Hermano. Katakuri. La familia Charlotte quedó atónita. Ni siquiera Big Mom pudo mantener la calma y se puso de pie de golpe. En ese momento, una escena aterradora apareció ante los ojos de todos. La gola de Mochi, que se había partido en dos, se retorció y formó directamente un nuevo Katakuri. Completamente ileso. Shiryu, que había hecho un esfuerzo inútil, detuvo sus movimientos, frunció ligeramente el ceño y cayó en un profundo pensamiento. Había leído la enciclopedia de frutas del diablo que Arthur le había dado y conocía bien las habilidades de la fruta Mochi Mochi. Era una paramecia especial, con todo el cuerpo transformándose en Mochi, creando una habilidad similar a la de una fruta del diablo de tipología. La fruta Mochi Mochi era una paramecia especial, pero incluso si su cuerpo se transformaba, aún debería ser vulnerable al haki de armamento imbuido en la espada de 7 estrellas. El haki de armamento era la única habilidad que podía golpear el verdadero cuerpo de un usuario de Logia. No, no es eso. Esto es lo que el capitán llamó la etapa más fuerte del haki de observación. Visión del futuro. Katakuri se transformó en Mochi con antelación, evitando su golpe fatal. La intuición de combate de Shiryu era extremadamente aguda, y al instante sintió que algo andaba mal. Parecía saber exactamente dónde aterrizaría el ataque, transformándose en Mochi de antemano para ocultar su cuerpo real. En ese instante, el equilibrio de la batalla se hizo añicos. Katakuri, bajo la triple presión de las expectativas de su madre Big Mom, las esperanzas de sus hermanos menores y la mirada atenta de todos los espectadores, finalmente había llevado su haki de observación a un nivel superior. Un pináculo que ni siquiera Arturo había alcanzado aún. Era imposible adivinar la expresión de la mitad de su rostro oculta bajo la mullida bufanda, pero la mirada de Katakuri era tan fría como siempre. Se acercó a Shiryu paso a paso con su tridente, deseando terminar la batalla rápidamente. Ahora estás indefenso, ¿verdad? Veo cada uno de tus ataques con claridad. Ríndete. Ya no puedes vencerme. No estaba claro si se burlaba de él o simplemente afirmaba un hecho. Era mucho más fuerte que hacía un momento. Las posibilidades de que Shiryu ganara eran casi nulas. Saber de antemano lo que va a hacer el oponente, tener todos tus movimientos a su alcance, que todos tus esfuerzos sean en vano, ¿cómo podría alguien siquiera reunir el coraje para enfrentar eso? Sin embargo, a quien Katakuri se enfrentaba era a Shiryu, el número 2 de los piratas del dios del trueno. Incluso con figuras poderosas como Birndi World Inaguri en la tripulación, Arthur seguía creyendo que él era quien podía llevar la bandera de la tripulación. Impotente. Shiryu se recuperó repentinamente de la terrible comprensión de la visión futura de su oponente. Por alguna razón, todo su ser se relajó. Encendió lentamente un cigarro, cerró sus ojos rojos como la sangre y una leve sonrisa apareció en sus labios. Katakuri, eres un oponente muy fuerte, el capitán me dijo una vez que hay muchas maneras de contrarrestar visión del futuro. La más simple es hacerte perder la calma, hacerte incapaz de calcular y, así, derrotarte. En una batalla, ganar por cualquier medio sigue siendo una victoria. Solo el vencedor tiene derecho a hablar. Pero eso no es lo que quiero.
Quiero matarte con verdadera fuerza, no con artimañas ni trucos. Igual que cuando el capitán luchó contra Barba Blanca. Claramente tenía una gran capacidad defensiva, pero eligió enfrentarse directamente a un poder contra el que estaba en desventaja. Porque él, mi capitán, quería aplastar al hombre más fuerte del mundo en todos los aspectos. Aun sabiendo que era superior, tenía que mostrar sus colmillos. El capitán Arthur es el objetivo que perseguiré toda mi vida. Ya lo decepcioné una vez. Esta vez, Shiryu abrió los ojos de golpe. La luz roja como la sangre tiñó las nubes del cielo de un tono rojizo. Todo su ser era como una espada divina desenvainada e incomparable, cuya aura afilada ardía en los ojos de todos los presentes. Soltó un rugido bajo. Esta vez, sin duda serás derrotado. Sonido metálico. La espada de las 7 estrellas zumbaba con un sonido similar al rugido de un dragón, cuya resonancia resonaba en el cielo. Su pálido resplandor verde era hipnótico, casi demasiado intenso para mirarlo directamente. Puedes predecir dónde aterrizarán mis ataques y convertirte en mochi de antemano para esquivarlos. Pero, ¿qué pasa si todo tu cuerpo está bajo mi espada, sin dejarte ningún lugar para esquivar? Morir. En medio del rugido bajo y furioso de Shiryu, desató el mayor corte que jamás había realizado en su vida. La espada de las 7 estrellas vibró y, en un instante, se transformó en un aguacero torrencial que caía desde todas direcciones. La densa energía de la espada formó una gran cortina que rodeó todo el cuerpo de Katakuri. La velocidad de sus cortes era extrema, fluctuando, siempre cambiante. La luz verde del cuerpo de la espada se convirtió en un rayo. Incluso con los reflejos de clase mundial de Arthur, si se viera envuelto por semejante impulso, no tendría más remedio que bloquearlo de frente, sin posibilidad de esquivarlo. Arthur nunca había visto a Shiryu en ese estado. Ni siquiera se había dado cuenta de que, tras su derrota a manos de Miauke en las afueras de Loguetown, Shiryu se había vuelto aún más silencioso y la intensidad de su entrenamiento se había duplicado. ¿Cuán aterrador fue su aumento de fuerza? Para seguir la interminable marcha de Arthur, Shiryu lo había dado todo. HMM. La expresión tranquila y serena de Katakuri cambió drásticamente en el momento en que Shiryu desenvainó su espada. Nunca se recuperó. Su rostro palideció gradualmente, e incluso le asomaron finas gotas de sudor en la frente. No era miedo a la fuerza del enemigo, sino la tensión de un cálculo excesivo. Previó que, desde cualquier ángulo que mirara, por muchos métodos que intentara, no podría esquivar un ataque tan frenético. Al final, su única opción fue enfrentarlo de frente. Tal como había dicho Shiryu, no pudo esquivarlo. Armamento, endurecimiento. Katakuri parecía haberse convertido en la persona que los demás veían cuando comía. Había perdido por completo la compostura. El haki de armamento, con un destello de su pensamiento, cubrió todo su cuerpo. Confió en la defensa de su cuerpo para enfrentar la densa energía de la espada de Shiryu, similar a la lluvia. Clan 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 clan. El sonido del metal chocando resonaba constantemente. El vendaval formado por la presión de la espada era tan fuerte que obligaba a la gente a cerrar los ojos con fuerza, aterrorizada por la energía desbordante de la espada. Durante 10 minutos completos, el aguacero torrencial continuó antes de detenerse finalmente. Shiryu envainó su espada, jadeando pesadamente, pero su espalda seguía tan recta como una espada, sin doblarse en lo más mínimo. Y Katakuri yacía en el suelo, cubierto de sangre. Aunque no se había desmayado, todos sabían que había sido derrotado. Desde su debut, Katakuri lo tuvo demasiado fácil. Todos los piratas que vinieron a desafiar a los piratas de Big Mom fueron derrotados por él. Nunca había perdido. Quizás la única presión que sentía provenía de la propia Big Mom. ¡Qué disco tan glorioso! Sin embargo, cuanto más alto se encuentra, más trágica es la caída del trono. Nadie sabía si alguna vez podría levantarse de nuevo. Ja 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 ja. Arthur soltó una risa fuerte, salvaje y desenfrenada. Estaba muy feliz de que Shiryu hubiera dado otro paso adelante en el camino de un espadachín, y al mismo tiempo, estaba lleno de alegría por su propio juicio. Bien hecho, Shiryu. No te presiones demasiado. Lo he dicho incontables veces. Nunca me has decepcionado. Arthur asintió con fuerza a Shiryu, quien lo observaba. Una persona que te ve como su objetivo necesita desesperadamente apoyo. Hermano Katakuri. Hermano.
Los niños de la familia Charlotte estaban aterrorizados y proferían gritos desgarradores. Nunca habían visto a Katakuri tan maltrecho. No estaba claro si era porque su imponente figura se había derrumbado o si estaban realmente preocupados. ¡Baaaaaan! Con un fuerte estallido, Big Mom rompió la mesa redonda frente a ella y se puso de pie directamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de un brillo asesino mientras miraba a Shiryu. Big Mom, ¿de verdad vas a dejar de actualizar y enfrentarte a mi compañero de tripulante tú mismo?